Entonces les recomiendo que traten de ser lo más organizados posibles. El valor agregado a sus trabajos, sus actividades, sus negocios. ¿El valor agregado de qué? De generar una buena marca, un logo, de generar unos buenos formatos, o sea, de que todo sea lo más estructurado posible. Y que cuando ustedes pues carguen sus actividades, carguen sus informes y demás, sea algo muy profesional, porque eso da mucho que hablar. Yo siempre digo, y cuando doy la clase de redacción de informes, por ejemplo, policía judicial, salgámonos de la esfera de lo privado, vámonos a policía judicial, investigadores. Los investigadores se conocen con los fiscales como, casi a muchas veces, y sobre todo en fiscalías locales, casi ni se conocen con el fiscal, no sé si les ha pasado, porque la cantidad de casos tan grande que no hay tiempo ni siquiera de conversar. Entonces la relación que se maneja entre fiscal e investigador casi siempre es, no sé si ustedes han Es escuchado el es término, a través de los informes. eso, a través de los Informe. informes. Una relación, como dirían en otras épocas, epistolar, es decir, por medio de cartas, eran en ese tiempo las relaciones románticas, ¿no? Que uno no veía a la novia prácticamente y no hasta el fin de semana, y en la semana eran carticas y cositas y esquelas, no sé si se acuerdan, credenciales, esas cosas. Epistolar es el término, ¿no? Una relación epistolar, y de ahí viene la palabra las epístolas de los apóstoles, bueno, de la Biblia, no sé si lo han escuchado. Entonces, cuando ustedes sacan los informes, y no me van a malinterpretar porque a veces pasa, el investigador debe enamorar con sus informes. ¿Sí? El investigador debe enamorar, pero como les digo, en el buen sentido. ¿Cómo así que enamorar? ¿A ustedes les ha pasado cuando ustedes se leen un buen libro y ustedes, o sea, tienen ganas de seguir leyendo? Y hay gente que se demora hasta 2 días y se come un libro en 2 días. ¿Por qué? Precisamente por la calidad del contenido, ¿sí o no? Entonces, cuando ustedes hagan un informe, el informe debe ser tan bueno, que los fiscales no se puedan resistir, ¿sí? A las ganas de leerlos. No se puedan negar, no se puedan frenar, que cuando, bueno, qué charro, como dicen en Medellín, ¿no? Qué triste que llegue un informe y el asistente le diga al fiscal, doctor, doctora, por ahí llegó el informe del investigador Miguel Ángel Calambás, ¿cuál es? ¿De la SIGIN? Sí, sí. Ah, no, 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 póngalo por ahí que yo cuando tenga tiempo después lo reviso. Qué triste eso, ¿no? O que el fiscal llegue, pues estoy haciendo una pantomima, ¿no? Pero que el fiscal llegue y le pregunte al asistente, venga, asistente, ya llegó el informe, y el informe que me iba a enviar, que me avisó el investigador Miguel Ángel, que me iba a enviar el informe, ¿ya llegó? No, doctor, no ha llegado. Ah, hermano, ¿cómo así? Si estoy mejor dicho, apenas llegue ese informe me avisa, ¿sí? Y al ratico, doctor, ya llegó el informe del investigador, de Miguel Calambás, hágame un favor, cancéleme todas las citas, ciérreme las cortinas, bloquéeme la puerta, no contesto llamadas, no contesto mensajes, no contesto redes sociales, que nadie me moleste que voy a leerme ese informe. ¿Sí me va a entender? Tal vez estoy exagerando, como dijo Nelson, pero pues, o sea, la intención es que cuando usted transmita con sus informes, no solamente en la estructura, aunque eso también es llamativo la forma, pero también que el contenido sea tan atractivo que los fiscales se embelecen, se enamoren, no de usted, ¿no? Sino que se enamoren del informe. ¿Listo? Es una recomendación muy personal, pero que la he vivido en carne propia. Y entonces cuando yo les doy la clase de redacción de informe, yo les digo la estructura básica de un texto, bueno, etcétera, etcétera, recomendaciones, pero sobre todo les explico cómo usar buenos conectores, les explico, les recomendamos cómo usar digamos, la presentación del informe de manera estructural o de manera estratégica. Porque una cosa es estructural, porque pues así viene el informe, la relación de hechos cronológico, y otra estratégica porque usted quiere redactar de una manera tal que le den lo que está pidiendo, ¿sí? Entonces, cositas así. Y la otra, agregarle tablas, cuadros, listas, que, o sea, que no sea un cuerpo aburrido, sino que tenga, no sé, a ustedes les pasa, y yo les preguntaba mucho a todos los que les daba clase, físicas, antes de retirarme, que cuando usted va a leer un libro y usted no es buen lector, o así sea buen lector, usted lo primero que le mira a un libro que es la cantidad de páginas, ¿sí o no? Y si tiene bastantes, entonces ya usted mira que la letra si es grande o pequeña. Y si es pequeña, usted dice, uy, hijo de pucha, esto va para largo. Y de repeso le mira que tenga que, Imágenes. eso, Imágenes. si tiene mapitas, imágenes, ¿sí o no?
Eso, descansa la vista, relaja, distrae, da tiempo para procesar. Entonces, eso es lo que les enseñamos cuando hacemos el seminario de redacción de informes, porque es un seminario enfocado a informes. Yo he asistido a seminarios buenos de redacción con el SENA, bueno, otros seminarios de otras cosas de redacción, pero son muy enfocados como en sí a lo que es escribir. Incluso algunos de lectura crítica se los recomiendo. Y doy charlitas para los concursos gratis, no se preocupen, de lectura crítica, los que concursan para la policía, por ejemplo, policía de patrulleros y eso. Entonces, es diferente a escribir para un informe de policía judicial, de investigación, porque es que un informe de investigación tiene que, primero, relatar unos hechos, pero también ir ganando terreno, porque usted, si usted es un policía judicial que solo escribe lo que hizo en una investigación y no está dispuesto a arriesgarse a pedir lo que viene, pues usted no está haciendo ninguna actividad. O sea, no es proactivo. ¿A qué voy con eso? Si usted como policía judicial lleva un caso y ya le dieron la entrevista y en la entrevista la víctima dice que está en capacidad de reconocer las personas y hacer un retrato hablado y usted ya lo hizo y lo aportó y usted se aventuró a identificar los posibles autores, ¿qué es lo que usted puede sugerirle al fiscal que ordene como respuesta a su informe? ¿Qué le puede sugerir usted? ¿Órdenes de captura? Un poquito todavía no. Primero una individualización. Reconocimiento fotográfico si ya tiene identificada la Eso, persona. Jorge, como ya los tenemos identificados, tenemos una persona que dice que los puede reconocer. Entonces usted va como suavemente, ¿sí? De manera casi imperceptible, usted va amarrando la redacción de tal forma que cuando usted diga, y con base en lo relacionado en tal punto y en tal punto, se sugiere al señor fiscal que autorice o que ordene la práctica de reconocimientos fotográficos, teniendo en cuenta que hay una persona que está en la capacidad de reconocer a los sujetos y que con base en las características aportadas por la persona más el retrato hablado y las indicaciones de las actividades de campo, pues se puede identificar a esta persona. ¿Sí me va a entender? O sea, usted debe proponer, y usted hizo el reconocimiento, y pues, ¿qué le sugiere usted al final del reconocimiento? Si fue positivo en el informe. Ahora sí lo que dijo Jenny, De captura. Identifica. que tramite una solicitud de orden de captura ante juez de control de garantías, ante juez constitucional. Entonces, si ven, o sea, eso es un mundo bastante interesante, a mí me gusta mucho, porque como les digo, dependiendo de la forma en que usted presenta el informe, así mismo. Y por ejemplo, en los informes que hacemos nosotros, yo les sugiero a los investigadores que sí, redacten, hagan tablas, hacemos cuadros, de pronto les alcanzo a mostrar alguno por ahí. Y aparte de eso, que donde son las partes más importantes para que el abogado, en el caso de nosotros, se enfoque, le colocamos un cuadrito a color, pero lo colocamos medio transparente para que sea como una sombra. No subrayamos ni sombreamos, sino que colocamos un cuadrito y sombreamos el cuadrito, que quede como transparente para que se vea el texto, pero quede como con esa marquita ahí de color. Y le explicamos al abogado que cuando la marquita es roja, pues es porque es algo supremamente importante relacionado con tal cosa. Cuando la marquita es amarilla, es porque es tal cosa. Y así mismo con los fiscales. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos con Carlos Alberto a llevar casos complejos de grandes organizaciones y uno tiene que ser muy organizado y el fiscal tiene que, cuando abra el informe, de una vez va, o sea, tiene esas marcas visuales que de una vez lo orientan. Y lo aprendimos y lo aplicamos ahora en la investigación privada y nos ha dado muy buenos resultados. Bueno, ya no me extiendo más porque, como les digo, empiezo a hablar de temas de investigación y mejor dicho, me prendo y no acabo. Pero sí una recomendación muy buena respecto de informes, de redacción de informes y la podríamos, eh, digamos que por ahí en mayo, abril, porque tenemos unos compromisos presenciales, pero por ahí en mayo más o menos, o abril o mayo, podríamos estar haciendo el seminario de fijación fotográfica y después quedaríamos entre entrevista y redacción de informes. De esta manera como le estamos dictando. No sé si les parece bien y si hay gente pues que tenga algún interés nos puede ir comentando para mirar a ver cuál pudiéramos lanzar primero. De pronto el que tenga más, como que la gente esté más atraída, ¿no? Hacia ese evento podemos cambiar. De pronto, no es que fijación fotográfica no me llama tanto la atención porque yo no hago actos urgentes. Antes, venga, primero el de entrevista, que también es muy bueno. Ahí explicamos lenguaje no verbal, explicamos paraverbal, explicamos todos los pasos de la entrevista, les entregamos como un paso a paso, pues, de lo que usted debe hacer. Les entregamos una cantidad de cosas que prácticamente lo van a generar a usted una memoria muscular, le llamamos nosotros, que es importante generar como cuando hacemos tiro. La memoria muscular es que usted ya tenga la reacción sin tener que ponerse a mirar y a pensar, sino que usted ya tiene la reacción en la entrevista de llevar los pasos muy importantes.
Que usted ya sabe que después de esto sigue esto. ¿Ok? Y aprovechando pues que yo empecé mi pregrado en psicología el año pasado y eso también me ha servido para como construir un poco mejor toda esa perspectiva de interacción humana. Será bien interesante. Ahí estaremos comentándoles, no se preocupen, no nos vamos a desconectar. Ya habiendo dicho esto, les agradecemos por sus buenos comentarios, por estar atentos y porque sé que vamos a estar todavía en comunicación. Lo bueno es que muchos de los compañeros que están aquí, no me dejan mentir, repiten en nuestros eventos. Dicen, me regreso a los comentarios porque me estaban preguntando ahora sí por los actividades. Profe, en la cuestión del ejercicio de embalaje de solitud análisis es importante. De acuerdo a mi experiencia realizándolo, apoyarse en bibliografía adicional, ya que esto da más peso a los argumentos y de una u otra manera profesionaliza, como usted dice, el ejercicio. Muy bien. Gracias, Fernando. Pienso que sería bueno si ustedes así lo desean iniciar otro diplomado o curso, así como se desarrolló este. Gracias, José. Lo vamos a hacer, claro, sí, señor. La metodología de enseñanza es puntual y concisa. Muchas gracias, Santiago. Tengo entendido que los FPJ los puede utilizar el investigador privado, pero sustituye los logos del Estado por los de la empresa investigadora. Bueno, pero como les digo, yo les sugiero que vayan un poco más allá, que se vea como algo propio. Similar, pero no copiado. ¿Sí me van a entender? No sé si soy claro. O sea, que no se vean como una copia de los formatos, porque eso también desdibuja su profesionalismo a pesar de que son muy profesionales, sino que se vea como una, uy, crearon su formato, aunque usted lo que hizo fue acomodar, pero que digan, uy, crearon su formato. Sí, quedó claro, ¿cierto? Cuando dan clases de redacción de informe, Cristina, les estaremos comunicando, no se preocupen. Eso es descansar la vista, lo de los informes, la web service. Para los que no tienen conocimiento, la web service es lo que llamábamos anteriormente la tarjeta alfabética, pero mejor, porque la tarjeta alfabética que mandaban en las registradurías era simplemente, cuando era física, era como una copia de la cédula, pero más rudimentaria, con sus datos, su foto y su huella. Esa era la tarjeta alfabética. A raíz de la digitalización y de la aplicación de las TIC a todos los procesos de la registraduría, se empezó a cargar en unos sistemas y propios de ellos, que son el HEAD, que es el CIRC, no cargar, sino que ya estaban en desarrollo, y que es me estoy quedando en uno. Bueno, le estoy debiendo uno. El GED es CIRC. El GED que es el de gestión de documentos. El CIRC que es el de registros civiles. ¿Y cuál es el otro, Michel? El AFIS, Sistema de Identificación Ah, no, Dactilar. pero eso es para nosotros, o sea, para los peritos. Pero ellos tienen un sistema donde guardan los documentos, mejor dicho. Que ese es donde van las web services y eso. Entonces, son nombres internos de los sistemas de ellos. Esos sistemas permiten que ahora ya no se cargue solamente su foto, sus datos y su huella, sino que se carga la década dactilar completa, sus datos completos e incluso si usted tiene, por ejemplo, desperfectos o malformaciones o afectaciones de sus huellas dactilares, también le cargan ahí. Va incluso, y eso es muy bueno, nos sirve a los investigadores como insumo. Cuando usted pide la web service de alguien y le aparece ahí, eso es típico, ¿no? En los que ya tienen antecedentes. ¿Qué les aparece en la web service? Baja de pérdida de derechos políticos. Suspensión de Derechos derechos con ex- políticos o pérdida de derechos políticos. Exacto. Ya eso es un tip. Se me está yendo a otro lado. Un tip que tenemos los investigadores para poder decir, esta persona está, ¿qué? Condenada. Condenada. Y entonces ya usted aprovecha y se va a rama judicial, consulta procesos por ejecución de penas y mira y dice, ah, este señor está condenado, pero venga, miremos los datos de este señor y allá abajo donde dice los datos del señor, resulta que él fue condenado con 3 personas más y entonces ya mira, uy, es que él trabaja con esos tres y va y mira a esos tres y en otros casos esos tres han sido condenados con otro, con otros dos, con otros cinco, entonces usted va armando los posibles integrantes de una banda. ¿Voy muy rápido? La Procuraduría, pero. No, no, va bien, pero y la Procuraduría también. Sí, en la Procuraduría le aparece a él, sino que cuando tú vas a rama judicial, no sé si alguien tenga algún caso con un condenado que podamos proyectar, porque igual los datos de los condenados son públicos, ¿no? ¿Alguien tiene algún nombre o apellido de algún condenado? Y hacemos ese ejercicio de una vez porque me parece muy importante para los que llevan casos. ¿Sí les parece o seguimos? Usted se va a la Sí, ya página de sí, profe. Hunter. Entonces me dice, no es que metamos un apellidos comunes. Va aquí a bases de datos, ¿no? Si lo estamos viendo, no bases de datos públicas donde le decía que ustedes tienen un amplio repertorio de bases de datos a consultar, gratis. Entonces usted se va y dice, oiga, me apareció en la web service que este señor tiene suspensión de derechos políticos. Entonces, ¿qué hago con eso? Me voy a rama judicial, aquí la tienen, ¿ven? La segunda de arriba hacia abajo, segunda fila, la primera, la segunda fila.
Y en rama judicial van a ir a consulta, procesos, condenas. Y en consulta, procesos, condenas van a ir a la ciudad. Te vamos, por ejemplo, a alguno que nos dé algún dato. ¿De Vamos dónde? con un profe y se lo envío. Listo. Entonces Sí, le da profe, ir a sí, juzgado. ya. Y en ir a juzgado hay una ventaja impresionante y es que no solamente lo puedes hacer con cédula, porque también lo puedes hacer con cédula, ¿no? Con número de expediente, con cédula o número interno del juzgado de ejecución de penas. Pero lo más importante es que los puedes hacer con apellidos. Pongamos Ramírez Pérez, que son apellidos comunes, de pronto aparezca alguno. Miren, ahí aparecen hartos, bastantes. Y usted dice, ay, es que el mío es Andrés Darío, un ejemplo. Te lo doy a Andrés Darío, me voy acá, si estamos viendo el contenido, ¿no? Para que no se pierdan de nada. Si están Sí, viendo ustedes señor. en la parte de abajo, Sí, señor. que nos aparece Andrés Darío Ramírez Pérez, pero aparte de eso, nos aparece otra persona. ¿Sí lo ven ahí? Andrés Darío Sí, señor, sí Ramírez se ve. Pérez y el Verde Jesús. Ustedes van acá y aparecen los datos aquí a la derecha, ¿sí ven? Y usted le dan clic ahí y los va a enviar a los datos de cada uno. Entonces, usted le da aquí al de Elber. Y en Elber le van a aparecer los datos de Elber de Jesús Sánchez Ureña. No sé quién es, no tengo nada contra él, es simplemente un ejercicio. Que fue capturado por hurto calificado y agravado. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Oiga, es que este señor ya trabaja con, un ejemplo, no estoy diciendo que sea cierto, con el Verde Jesús. Entonces, copia los apellidos y regresamos. ¿Ya? Y regresamos. ¿Y qué hago acá? Coloco los apellidos Sánchez Ureña. Y miren, Sánchez Ureña, el Verde Jesús, tiene varias condenas. No sé si lo han visto ahí, si lo alcanzan a ver ahí. ¿Sí lo ven? Entonces se Sí se meten a ve, cada profe. una de Sí, ellas, señor. se meten a cada una de ellas y miran a ver si él tiene condenas con otras personas. Esto es un ejercicio básico que hace la SAC, o debería hacer la SAC, o los grupos de análisis criminológico de la policía. Usted mira, Elber aquí no está solo, listo. Vamos acá, Elber, acá está solo. Entonces usted va mirando y va descartando. Elber, está con Andrés Darío, este es el que tienen en común. Elber está solo y así usted sigue buscando a ver si encuentra más integrantes. Miren, aquí hay un Eran Javier Sánchez, ¿sí lo ven? Otro. Entonces así ustedes Sí, pueden ir señor. recopilando información. Miren, esto hace parte de unas clases que damos nosotros, de una charla que se llama OSINT o Inteligencia de Fuentes Abiertas. Miren, un ejercicio muy sencillo que les puede ser de mucha utilidad para su actividad investigativa, tanto pública como privada, ¿no? Ahí les dejo pues ese obsequio, digámoslo así. Pues Miguel, sería bueno como un mini curso de búsqueda en base de datos orientado por usted, por ejemplo, para las personas que somos un poquito dinosaurios en el manejo de estos de sistemas y de búsquedas para mejorar nuestra calidad de Claro, Nelson, investigación. pensando en eso, creamos esa página donde están, como les decimos siempre, bases de datos que cualquiera puede encontrar por internet. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Las agrupamos para facilitar la actividad del investigador. O sea, están todas en un solo sitio. IMPEC, rama judicial, fiscalía, procuraduría, CIMIT, RUN, seguros, el Instituto Agustín Codazzi, hasta el SENA, lo de WebMe, que es el que busca de una vez con los nombres, busca todo lo que haya sobre la persona, o el buscador de redes sociales que está ahí también. O sea, hay varias herramientas y ese curso de OSINT sí lo tenemos pensado realizar o, digámoslo así como, pero tenemos que estructurarlo muy bien de tal manera que sea muy práctico y que no aburra a la gente. Entonces sí es muy interesante. Análisis de contexto, dice Jorge, sí, lo que llamamos en fiscalía hoy en día se maneja tres términos muy importantes para que ustedes los conozcan, los que concursan y los que no, que es priorización de casos, análisis de contexto y los máximos responsables. Grábense eso. Máximos responsables, priorización de casos y análisis de Profe, contexto, que es similar a lo que maneja la policía, pero con otras palabras. Sí, señor Nelson. profe, yo tengo, pues es como una, de pronto, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. ¿Qué posibilidades hay de pronto para lo de la entrevista o eso, que nos dé las pautas o eso, una media horita antes, o una media horita después con las personas que de verdad estamos interesadas, o sea, para plantearle eso, si de pronto hay posibilidad o pues ya se lo dejo ahí a su estudio, porque la verdad sí es necesario. En cuanto a las entrevistas, sí, y la redacción de informes, pues, pucha, créame que es uno de los temas que
ahorita por cualquier cosita se están pegando y hacen caer la captura, o ya porque el señor fiscal pues ya tiene alguna experiencia, pero sí en esa situación en lo de los informes, creo que sí es mejor dicho, creo que es lo más importante de todo. En ese sentido tenemos la ventaja que Carlos Alberto también tiene capacitación en redacción de informes con la Embajada Americana, ¿no? También manejamos mucho el tema ambos. Entonces sí sería bien interesante lo de redacción y lo de entrevista. Ya teníamos muy programado lo de fijación fotográfica, pero entonces con esta nueva información que estamos desarrollando aquí o haciendo discernimiento, digámoslo así, aquí en este momento, vamos a mirar a ver y tener entre las tres propuestas a ver cuál es más factible y más urgente. Porque recuerden que nosotros no capacitamos solamente como por una actividad económica, sino que la finalidad es poder contribuir precisamente a lo que la gente necesita. Entonces, vamos a atender a sus requerimientos, a sus necesidades más urgentes de conocimiento y aunque usted ya lo tiene, sino que es como reorganizar las ideas y vamos a proyectar el evento académico que ustedes más van a necesitar. ¿Sí les parece? Claro que sí, Miguel. Y le comento algo. ¿Se acuerda que la vez pasada usted comentó de algo sobre el Free Fire y la forma como encriptan los Sí, señor. mensajes en ese juego? Pues bueno, yo pertenezco a un grupo de pasatiempo de francotiradores a nivel mundial, donde nos divertimos, pero con las prácticas reales de densidad, de parabólico, de viento, y eso encontré unas charlas encriptadas, pero de fácil identificación, de esa de las ciudades de Texas en los Estados Unidos, donde grupos armados que son legales allá se están uniendo para supuestamente, entre comillas, defender la ciudad contra los invasores, que como ellos lo están haciendo llamar, y haciendo propuestas de esos tipos y Sí, vea. sí, señor. Y solamente por el Sí, comentario que miren usted que hizo, el delito avanza a logré pasos agigantados y lastimosamente la investigación, lastimosamente los investigadores, que eso es de las cosas que estamos, creo que vamos a tener la oportunidad de ir a algunos entes territoriales que nos están invitando a tratar de generar conciencia sobre la necesidad de la investigación. Porque o sea, pero no una investigación básica o paupérrima, no una investigación real, una investigación que utilice herramientas, una investigación que esté digámoslo así, actualizada, ¿sí? Que sea algo que realmente sea contundente y que esté a la par, o bueno, de pronto no va a estar 100% a la par, pero sí al menos que trate de alcanzar las modalidades delictivas que están presentando. Y entonces en ese sentido, pues sí, hay que actualizarnos. Los que estamos en el medio tenemos que actualizarnos y conocer de lo que está sucediendo. Por eso les agradecemos, ustedes conocen de modalidades nuevas, de sistemas, de formas, claro, nos comenten y eso nos sirve para retroalimentar a nuestros compañeros. ¿Listo? Bueno, evacuada digámoslo, esos puntos aparte, esos extras, yo creo que es importante que continuemos con la clase. Para concluir, miren, les tengo buenas noticias. El martes ya arrancamos con la parte práctica. Práctica porque voy a empezar con los ejemplos de cómo se embalan elementos. Entonces, para ese día vamos a empezar con armas de fuego y armas cortopunzantes. Si alcanzamos, que creo que sí, para las 2 horas de clase, vainillas. Vamos a tomar todo lo que son esos tipos de elementos que van así como por esa línea y vamos a proceder con ellos. Entonces ahí le vamos a explicar ese tema y después continuaremos con otros más. No alcanzaremos a abarcar todos los que están en el manual, pero sí la idea es abarcar los que más se encuentran los investigadores o los que más pueden, digámoslo así, desarrollarse en las investigaciones. Por ejemplo, evidencia digital, cómo se embala un CD, o sea, esas cositas. Cómo se embala un disco duro o una USB. Cómo se embala un documento, cómo se embala una prenda de vestir, cómo se embala ese tipo de cosas más comunes. Si nos alcanza el tiempo en esas últimas 4 clases, que son este jueves que viene, perdón, bueno, ahí las calculamos. Si nos alcanza el tiempo en estas clases, evacuaremos lo más que podamos hasta donde lleguemos. Y ahí sacaremos el espacio entre esas clases para que ustedes a partir del jueves
Entonces, interactuemos. Ustedes nos comparten algunos de sus embalajes y yo les haré algunas de los que me van cargando y yo los proyectaré acá algunos, igual les pediré el consentimiento para hacer algunas pequeñas correcciones y sugerencias. ¿Ok? Listo. Entonces, la clase. Habíamos hablado que hay entidades particulares que pueden recolectar y manejar elementos de prueba, ¿sí o no? ¿Qué entidades son estas o qué entidades puntualmente y casi que de manera exclusiva relacionan al manual? Las entidades prestadoras de servicios de salud. Lo que comúnmente llamamos las IPS. Una cosa es IPS y otra cosa es EPS. Una IPS es una institución prestadora de servicios de salud, es decir, un hospital, una clínica, un puesto de salud. Entonces, todo esto son IPS, tanto públicas como privadas. Diferente a las EPS, que pues es posible que ya no sigan existiendo. Las EPS son entidades promotoras de salud. Son las que intermediaban con el Estado, con el ADRES, para poder verificar que se ejecutaran o se prestaran los servicios de salud y pues hacer la coordinación de los pagos, como un mediador, digámoslo así, como un supervisor, pero cobraba por esa supervisión. Entonces, no estamos hablando de EPS, para nada. Aquí estamos hablando de IPS, instituciones prestadoras de salud. Instituciones prestadoras de salud que en su trabajo médico-quirúrgico, en su trabajo de atención al usuario, donde tengan conocimiento de alguna situación de una persona que ingrese por lesiones de cualquier tipo, ¿qué deben hacer? Aquí está, artículo 218 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué debe hacer? ¿Alguien conoce este artículo, el 218? Eso no está en el manual, los coloqué como por referencia, para que pronto no busquen el manual. ¿Qué dice el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal? Aviso de ingreso de personas lesionadas. ¿Qué dice el aviso de ingreso de personas lesionadas? Pues que cuando cualquier persona ingrese, precisamente por una lesión generada por actos violentos de cualquier tipo, por arma cortante, punzante o contundente y sus variaciones, ¿no? ¿Cómo así? Corto, punzante, corto, contundente. Profe, lo que pasa es lo siguiente, yo como era policía judicial de infancia y adolescencia, dentro de los cabildos indígenas, porque pues acá en Nariño, la mayoría de territorios de cabildos, había una situación especial porque ellos, como ellos tienen sus propias clínicas, sus propios hospitales, y ellos tratan de que de esos problemas, o sea, como que encerrarlos y solucionarlos entre ellos mismos, ¿sí? Pero pues no le daban solución. Y una vez tratamos de una madre, pues se acerca y coloca el denuncio de alguien ¿Mm? del cabildo indígena, estaba el problema tan berraco porque nos metimos como policía judicial dentro de un hospital, dentro de un cabildo. Casi nos iban a sacar a palo y gracias a Dios que no, porque sí, o sea, ellos son, aquí en Ipiales es un grupo bien fuertecito, pero dentro de eso solamente, o sea, qué lástima que dentro de cabildos eso no aplica, no sé si es aquí solamente en Nariño o en las otras zonas, y era un acceso a menor de edad, No, en ¿sí? estos casos, cuando son delitos contra los niños, Aquí, niñas y adolescentes, específicamente los delitos de agresión sexual, hay que, yo les recomiendo siempre algo a los policías judiciales y a los investigadores, al que sea, mejor dicho, en cualquier situación que usted vaya a realizar o a hacer en su vida, así sea ir a una notaría, así sea de ir a la alcaldía. Hay que tratar de llegar en un tono muy mediador y primero como de manera muy cortés, de manera muy diplomática, hacer las actividades. Y si hay que llamarle la atención a las personas, hacerlas también de una manera muy diplomática. A nosotros pasó un caso hace mucho tiempo donde hubo unos señores indígenas lesionados por unas detonaciones. Habían informaciones que al parecer tenían que ver con el caso. Pero cuando se llegó al hospital, ahí no estaban en las IPS de los cabildos ni de los resguardos, sino en un hospital normal. Había un abogado de ellos que no dejó que se hablara con ellos. Yo era jefe de un grupo y le dije a los muchachos pues que fueran a entrevistar y ellos fueron. Y cuando regresaron, me dijeron, jefe, lo que pasa es que allá nos salió un abogado, nos regañó que nosotros quienes éramos, que no teníamos derecho, que eso era jurisdicción especial. Mejor dicho, eso les pegó una levantada y una trapeada. Entonces yo le dije, ah, sí, listo. Entonces yo le dije, bueno, yo voy.
Y cuando llegué de una, el doctor muy bravísimo, y yo le dije, doctor, muchísimo gusto, qué bueno tenerlo usted por acá como garante de los derechos de estas personas tan necesitadas. Mire este niño que perdió parte de la cadera, o sea, estaba muy afectado. Le dije, importante que usted esté acompañándonos. Lo segundo, le dije, hay una situación que se llama los actos urgentes y los delitos contra los niños, niñas y adolescentes, según el Código de Procedimiento, artículo 74, parágrafo. Nos dice pues que esos delitos no requieren denuncia ni nada y se deben investigar por como estilo de oficio, pues, o sea, no se requiere ningún tipo de actuación para poder iniciar el proceso. Por lo tanto, le solicito muy amablemente que por favor nos colabore. El señor era abogado, ¿no? Que no, que ustedes no tienen derecho. Le dije, listo, doctor, no hay ningún inconveniente. Dígame por favor concretamente por qué no y yo acataré su información y se la transmitiré a la señora fiscal. No, que es que ustedes no pueden por eso, por eso, por eso. Le dije, listo, doctor, no hay inconveniente. Efectivamente, voy a marcarle ya mismo a la señora fiscal y le voy a informar lo que usted me está manifestando porque puede ser un punto muy importante. Y la llamé y le dije, doctora, mire lo que pasa. Pues primero me alejé un poquito, ¿no? Y le dije, ¿cómo le parece, doctora, que acá hay un señor que no mentira? Le dije, doctora, lo que pasa es que acá hay un señor abogado que está manifestando pues esto y esto y esto y esto con respecto a los lesionados. Le conté todo el caso y él dice que no podemos. Ya le expliqué el contexto, ya le expliqué la situación, ya le expliqué los articulados, pero sin embargo continúa en su negativa. ¿Qué sugiere, doctora? Y lo puse en altavoz. Ni siquiera, de una vez me dijo, pásemelo. Y le dije, "Ah, listo, se lo pasé. De ahí le habla la doctora tal y tal y tal, del grupo tal, de bueno, venga. No sé qué le dijo, pero ese señor parecía como los muñequitos cuando hace así, como cuando le están hablando y lo están regañando. Y después cuando ya terminó, me pasó la otra y me dijo, listo, hágale, me dijo, no pasa nada. No sé qué le dijo, pues yo me imagino más o menos la trapeada que le pegó. Y después me di cuenta que era que algo así lo había amenazado pues con casi que quitarle la tarjeta profesional con el Consejo de la Judicatura y demás. Pero después de eso el señor se portó como una mansa paloma. Eso hasta le falta invitarnos a tomar café. Ahí si no, aquí está este y vamos y hablamos con este. Y no, y en tal hospital está el otro. Y si quiere yo les hago el contacto para que vayan. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que de manera muy diplomática se puede hacer esas intervenciones con ellos. Eso sí es importante conocer lo que uno está haciendo, conocer el soporte jurídico, digámoslo así, de lo que uno está haciendo. No estoy diciendo que ustedes tienen que sabérselo, estoy diciendo que cuando ustedes vayan a hacerlo, miren cuál es el soporte jurídico. Y ahí sí ya se vayan armados. Porque con los indígenas pasa que se puede confundir y son líneas muy delgadas, muy finas, entre la parte de la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria. Cuándo sí, cuándo no, y ahí es donde toca demostrarles y sustentarles por qué. Ellos tienen unos documentos, voy a buscarlos por ahí, de pronto el que necesite me escribe, voy a mirar si los puedo encontrar y los envío, que es cuando yo trabajaba esa parte, donde la jurisdicción especial tiene unos, entre comillas, requisitos, básicamente, y es que se dé en territorios del cabildo, por cosas del cabildo y entre cabildantes. Si alguna de esas falla, entonces puede hacer tránsito a la jurisdicción ordinaria. Y sobre todo cuando son delitos contra los niños, niñas y adolescentes, ahí sí casi que no tiene reverso. Esto de manera general para todos, ¿no? Porque yo sé que Colombia es un país pues que tiene este contexto y es importante conocerlo. Pero para toda actuación, sean muy amables y diplomáticos. Con cualquier persona, así estén bravos con ustedes, así estén tratándolos con palabras suaves, manejen lo que les decía yo, no sé que en algunas de las clases les dije, la inteligencia emocional. Daniel Goleman, el libro de inteligencia emocional, manejen el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas. Eso les va a ser de mucha utilidad en su actividad, porque ustedes son o servidores públicos o personas que están en contacto con público constantemente y deben saber cómo dirigirse a las personas y deben saber cómo poder entrar en un territorio desfavorable y terminar de una manera favorable. Se lo recomiendo mucho. Ahora, este artículo 218 obliga, no es que quieran, obliga a las IPS a tener que reportar los ingresos de personas lesionadas. So pena de, ahí ya la fiscalía entrará a mirar qué actividades puede denunciar o solicitar que se hagan investigaciones penales o disciplinarias dependiendo de qué trasfondo tenga, ¿no? ¿Qué trasfondo tenga esto? Si la persona ingresa como víctima de una lesión en su integridad, un daño al cuerpo, como dice el manual de cadena de custodia, pues estas instituciones tienen que reportar. ¿Para qué? Para que se determine si es necesario que se inicien los actos urgentes o no. ¿Por qué? Porque si es una lesión simple, recordemos que en lesiones simples, a no ser que sea una mujer, a no ser que sea un niño, niña, adolescente, una persona en incapacidad de resistir,
o con una discapacidad, digámoslo así, o sea, flagrancia, pues así llegue policía judicial allá, no podría iniciar la actividad penal hasta tanto no haya una denuncia, excepto que la persona esté en una situación donde por situaciones físicas o mentales no pueda ejercer la acción penal. Es decir, inconsciente, mejor dicho, y no haya nadie más que lo pueda hacer por él. Entonces lo haría el Policía Nacional, como dice la ley 1826. Ahora, no importa si es de una manera u otra. El hecho de que ingrese un lesionado a una IPS debe ser reportado y debe enviarse una patrulla para que verifique. Entonces ahí volvemos al procedimiento de confirmación, conocimiento, confirmación y verificación de la noticia criminal. Entonces allí irá una patrulla a verificar el hecho y determinará si es necesario que se llame policía judicial o no. Si es necesario, ¿qué hará? Pedirá la presencia de policía judicial y se iniciarán los actos urgentes. Si no es necesario, pues esperará que la persona decida si pone o no pone la denuncia. Caso importante, un caso que le pasó a unos policías precisamente, donde llegaron a verificar una persona lesionada, era una pareja de, es que no me acuerdo si eran, bueno, eran dos masculinos. Y entonces estas personas habían tenido unas agresiones mutuas, pero había uno que había quedado más lesionado que el otro. Entonces, cuando llega la patrulla, le hace la consulta, verifica qué pasó, es que hace rato me pegó. Ah, ¿cómo así? Entonces, venga, coloque la denuncia. No, que es que yo no coloco la denuncia porque no quiero problemas, que eso allá es esto y eso es lo otro. Y al final, acá la persona no quiso poner la denuncia. Y los policías prácticamente que enredaron a esta persona para que colocara la denuncia. Y cuando fueron a la fiscalía ya a colocar la denuncia, eran unas lesiones menores en el rostro. Entonces, la persona, "No, es que yo vengo y la coloco", le dijo al del CTI, la coloco porque el policía me dijo que la pusiera, si no, no la ponía. Y entonces el asistente fiscal me contaba que le dijo a los policías, venga, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden casi que coaccionar a la persona para que ponga una denuncia. Recuerden que la persona decide si la coloca o no la coloca. No, que es que me están obligando, que el jefe me dice que vea que si no, que esto y que lo otro. Pero si ustedes hacen eso, se pueden ver inmersos en una investigación. No, que yo no sé qué, que el jefe, que listo. El hecho es que así quedó en la denuncia y finalmente con eso les hicieron, o no compulsar copias por penal, pero sí le hicieron trámite a una investigación disciplinaria. ¿Por qué? Precisamente por la actividad que realizaron, casi que coaccionar a la víctima cuando no quería hacerlo para instaurar una denuncia que no quería interponer. Miren hasta lo delgado que se puede hilar, ¿no? Nelson. Pero Miguel, a menos que no sea herida por arma de fuego, porque ahí sí creo que avanza de inmediato la investigación. No, no tiene nada que ver. Después de que sea una lesión simple, incluso, si usted ve la ley 1826, allí ingresan las lesiones, eso va por grados de incapacidad, ¿no? Por días, 30, 60, 90 días. Va por deformaciones permanentes o transitorias, va por perturbaciones físicas o psíquicas permanentes o transitorias. Entonces, dependiendo de la gravedad de la lesión, ahí se determinará, pero el problema es que en las primeras verificaciones, si usted ve que es una lesión simple y la persona no quiere interponer denuncia, no pasa nada. Así sea con arma de fuego, ¿no? Se pueden tomar los datos para estadística, pero no es obligatorio que inicie el proceso penal. ¿Ok? Aquí ya nos vamos a la lesión, al tipo de arma, aquí nos vamos al tipo de delito. Y en este caso es querellable. ¿Sí te quedó claro, Nelson? Claro que sí, muy Sí, miren, importante, y es Miguel. triste que, entonces, con base en la pregunta de Santiago que nos decía que cuando no aplicaba, cuando no había la necesidad de que hubiera denuncia, así fuera querellable el delito, le decía que se remitiera al artículo 74, parágrafo del Código de Procedimiento Penal, donde dice los 4 puntos. No sé si me lo recuerdan los que acabamos de escuchar. Cuando sea que persona Vulnerable, incapaz de resistir. incapaz, cuando sea Menor de, Adolescente, menor de edad. menor de edad, cuando sean delitos de violencia Contra contra la mujer. Familiar. la Delitos mujer y cuando sexuales. sea en Fragancia. flagrancia. Excelente, estamos full. Delitos sexuales. Y aquí Jason precisamente nos coloca el parágrafo del artículo en el chat por los que lo quieran mirar, precisamente que no estoy echando cuento, pues, y precisamente dice, no será necesario querella para iniciar la acción penal respecto de casos en flagrancia
sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable, perdón, no era incapaz, inimputable, o violencia contra la mujer. Ahí sí me desfasé. Inimputable. Recuerden que la inimputabilidad, según el código, eh, no es los locos, ¿no? Los interdictos, no. Es una persona que no tenga dos cosas, dos cosas. Recuerden, dos cosas. Comprensión y autodeterminación. Eso es lo que se mira en la inimputabilidad. Comprensión y autodeterminación. ¿No sería Comprensión como es un el enajenado conocimiento del bien mental? o del mal. ¿Cómo, Nelson? ¿No sería como una especie de enajenado mental? Diciéndolo con respeto. Es un tipo de inimputable, pero no es el único. Comprensión es el conocimiento del bien y el mal. Y autodeterminación es la capacidad de controlarse, podríamos decirlo así. Por eso a Garavito, al monstruo de los Cañaduzales, al monstruo de Montserrat, de los cerros, todo eso, no les pudieron determinar inimputabilidad. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo que estaban haciendo era malo. Y segundo, porque tenían autodeterminación de tal manera que no lo hacían en cualquier parte y en cualquier momento, sino que se controlaban y lo hacían cuando nadie los veía. No sé si me hice entender. Una persona que no tiene autodeterminación, un inimputable, usted puede ver que se defeca en la calle, ¿sí o no? Como los perros. No le importa, no le importa que lo vean en cualquier momento, a cualquier hora. ¿Cómo, Michel? No tienen capacidad de dominio propio. Sí, podría decirse así. No les importa, mejor dicho. No les va ni les viene. Entonces, si una persona como Garavito fuera inimputable y viera a un niño al cual quisiera asesinar, no le importaba que el que estuviera ahí sacaba su cuchillo y lo mataba, enfrente del que fuera. Pero ellos no, ellos esperaban el mejor momento, ¿sí? Seducían con palabras a los niños como que les voy a dar esto, venga, ¿qué tal? Los llevaban a un sitio donde sabían que no los iban a capturar y ahí cometían el delito. Tenían autodeterminación. Al mejor estilo de los psicópatas. Sí, pero no, o sea, hay psicópatas que pueden ser inimputables, hay psicópatas que no, eso ya lo miramos en la psicología, pero es como para aclarar un poco el parágrafo del artículo. No nos extendamos mucho en eso, solamente tengan claros esos dos conceptos y pueden profundizar sobre ellos. Comprensión y autodeterminación para determinar inimputabilidad. Entonces yo creo que evacamos este punto, que los que trabajan, así sea el de la ambulancia, así es el paramédico, así sea cualquiera que trabaje en una institución prestadora de salud, debe reportar y debe informar. ¿Cómo inicia este procedimiento? Inicia con la atención, lógicamente, y finaliza con la entrega de los elementos a policía judicial. Ah, que es que no hay policía judicial. Entonces, miremos a ver a quién se lo entregamos. Por ejemplo, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Que es que yo estoy en un municipio y por acá no hay nada, no hay a quién entregarle. Entonces, pues la recomendación es que como los médicos en los municipios son el brazo de medicina legal, pues deben hacer tránsito y tienen comunicación con ellos, pues deben hacer tránsito a pasar esos elementos, hacer el traslado y el traspaso. Hay que tener en cuenta que ellos manejan dos aspectos importantes en su actividad. El primero de ellos es que si los elementos son recuperados, perdón, en la atención, es decir, en la práctica médica que realizan ellos, se los entregarán a policía judicial o a la primera autoridad, quienes los trasladarán a medicina legal o al perito que requieran. Ahora, si son recuperados en actuación forense, ¿cuándo podemos recuperar elementos de prueba en actuación forense? Por ejemplo, ¿quiénes? Si son recuperados en actuación forense, deben trasladarse directamente a los laboratorios o a los peritos. Deben entregarse directamente a los laboratorios o los peritos o en su defecto a policía judicial. ¿Cuál es la coordinación más sencilla que se debe hacer? Policía judicial. La más sencilla, la más rápida. Vuelvo a la pregunta que nos hacía entonces el compañero, qué pena me regreso, que decía qué pasa cuando la persona está inconsciente. Creo que fue Nelson que hizo la pregunta. ¿Sí estoy bien? Sí, señor. La denuncia. Ley 1826, la de proceso penal especial abreviado o acusador privado. ¿Qué dice esta ley? Que cuando la persona está en incapacidad física o mental de colocar o interponer la querella o la denuncia, el policía que atiende el caso la podrá iniciar. So pena de que si la persona adquiere la conciencia nuevamente y desea o sea, retractarse de la acción penal o desea continuarla. O sea, so pena de eso. Puede pasar cualquiera de las dos, no es camisa de fuerza que porque ya la puso tiene que continuar.
Si yo estoy en estado de coma, el policía puso la denuncia y me despierto y digo, no, qué pena, yo quiero quitar la denuncia, pues se retirará la denuncia, no hay problema, será el desistimiento. ¿Ok, Nelson? De acuerdo. Miguel, yo tengo una duda. ¿Por qué antes del sistema penal acusatorio, por ejemplo, en los hospitales, nosotros en la mañana íbamos a recoger novedades en los hospitales y allá había un policía de guardia que era el que estaba atento a lo que sucedía durante el transcurso de la noche? ¿Y ese servicio por qué se eliminó? Por lo mismo que hoy en día deben eliminarse los servicios administrativos en la Policía Nacional. Por lo mismo. Porque el policía no está para cuidar un hospital. El policía no debe estar, y eso es lo que nosotros recriminamos mucho, no Las debe estar para funciones. funciones administrativas y no debe haber tanta carga administrativa en la institución policial, que es lo que ralentiza las actuaciones que realizan los policías, tanto en la parte preventiva, de inteligencia como investigativa, que son por lo menos los procesos misionales que más deben fortalecerse. Entonces, un policía perdido en un hospital 24 horas del día serían 3 policías, multiplique por la cantidad de centros médicos que hay en una ciudad como Bogotá, pues ¿cuántos policías se perderían que podrían estar precisamente ejerciendo la actividad y fortaleciendo la convivencia y la seguridad ciudadana? Entonces, a raíz de eso, la ley 906 sacó este artículo 218, que lo que dice es que si llega una persona lesionada, los eh, encargados o los servidores o funcionarios de esa institución prestadora de salud deben informar para que ahí sí se traslade una patrulla. Y no se pierda todo el tiempo, sino que simplemente cuando se presente el caso, vaya la patrulla a verificar. Sí, ¿Listo, profe, Nelson? ahí es un poco aportar, a nosotros nos informa las trabajadoras sociales de los centros médicos. Ellos tienen números de la Fiscalía del turno CT y SIGIN y ellos siempre nos reportan los casos de delitos sexuales, violencia familiar o cualquier tipo de conducta que tengamos que hacer actuaciones de policía judicial. Ellos tienen los teléfonos y nos reportan. Muy bien, eso siempre va a obedecer a las coordinaciones, ¿no? Porque puede que en tu caso sean trabajadoras sociales. En otras entidades pueden ser el jefe de turno de enfermería y tienen los teléfonos ahí como pasa en algunas partes. Entonces, ya miran, en otros casos lo hace el vigilante, no sé si se han dado cuenta. Tienen ahí Ah, algunos sí, sí, casos radio de red de apoyo y apenas como entra la persona lesionada, reportan por radio de red de apoyo y una vez en el CAD se dan cuenta y listo. sí. ¿Cómo? Sí, que al CAD Ajá, reportan sí, también, por red de porque apoyo, por radio que manejan de red de apoyo tienen a veces. Entonces ahí, o están en los grupos precisamente de este tipo. Hay muchas formas, lo importante es que se haga el reporte. Eso es lo importante. Listo. Dice Jason, para el delito de hurto, dice. ¿Qué pasa con el delito de hurto, Jason? Explícanos. Doctor, lo que hablábamos del creyente legítimo, que solo aplica es para el delito de hurto, ahí en el parágrafo del artículo 71. Parágrafo del 71 o del 74. Que quedó modificado. ¿Nos lo regalas, porfa? Que ahorita no lo tengo aquí a la mano. Ya lo pongo ahí. Listo. Ya lo miramos. ¿Del 71 o del 74? La 1826 modifica la 906 y le pone ese parágrafo. Ah, pero en el 74, sí. Esto es lo que precisamente les decía yo de la ley 1826. Aquí está. En el chat, ¿sí lo están viendo? Que cuando la persona está en incapacidad, como les decía yo, eh, no haya sido en conocimiento puesto en conocimiento el delito y la persona no lo haya puesto por estar en incapacidad o imposibilidad física o mental. Se podrá instaurar por el Policía Nacional. Claro, gracias, Jason, muy amable. Miguel, y una pregunta, por ejemplo, ¿cómo está implementado en la actualidad? Un delincuente es herido en un hecho y huyó herido. ¿Cómo implementa ahora actualmente entonces la PONAL para coordinar con las entidades prestadoras de salud de esta situación? Más que coordinar, es que las entidades están en la obligación y una entidad que no cumpla con esa obligación se podrá ver sometida a las sanciones que amerite. ¿Por qué? Porque hay un artículo de una ley que es la ley 906, Código de Procedimiento Penal, que le está ordenando, lo está obligando. En algún país
que no es Colombia, hubo una situación con algunas protestas. Y en ese país ingresaron varios lesionados a un centro médico y la institución no lo reportó. Por información de otras partes, las entidades como Fiscalía y Policía se dieron cuenta y el director seccional llamó de ese país, de esa ciudad de otro país, hizo un llamado de atención al centro médico mediante un documento diciéndoles que se podían acarrear, podían ser objeto de una investigación incluso penal si continuaban o persistían con esa dinámica. Y a partir de ese momento ya empezaron a reportar los heridos, porque es la obligación del centro médico reportar, independientemente de cómo sea. Entonces ya ellos argumentaban, esgrimían que es que cuando reportan los heridos que llegan, llega todo mundo a entrevistar y hablar con el herido, todo mundo, y entonces no dejan, o sea, como que saturan la persona. Y que por eso ellos no lo hacían, por cuidar la salud de la persona, que era lo primordial. Pero eso no tiene ningún fundamento. Importantísimo, sea como sea que se haya encontrado la evidencia física en el cuerpo de la persona, hay que dejarlo radicado en la historia clínica y la epicrisis. La epicrisis es el registro de esas primeras actuaciones médicas, de esa primera atención que se hace por urgencias, para que lo tengamos muy claro y diferenciemos el concepto uno de otro con historia clínica. Ahora, es cierto que las IPS son entidades ajenas a la policía judicial, recordemos las abreviaciones que vimos en la primera clase, y a la fiscalía, PJ y FGN, es cierto. Pero cuando estas entidades recolecten los elementos de prueba, aun siendo entidades ajenas, dice el manual, deben hacerlo bajo los presupuestos del manual de cadena de custodia y aquellas que dé o que dicte el Instituto Nacional de Medicina Legal. O sea, ustedes no son nada que ver con fiscalía, no tienen nada que ver con nosotros, ni con medicina legal. Pero cuando entren en contacto con elementos de prueba que tengan que ponernos de presente, deben hacer el tratamiento de esos elementos de prueba bajo los presupuestos del manual de cadena de custodia y de las disposiciones dadas por medicina legal. ¿Cómo así que las disposiciones dadas por medicina legal? Pues más adelante lo vamos a ver, pero les voy a mostrar de una vez. Que ustedes, de una vez, Nelson, estás muy pendiente, porfa, para mostrarte cómo lo del material. Entonces, ustedes van a entrar al material de apoyo. Este es el material de apoyo, ¿listo? Este es el material de apoyo. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a ir desde el mensaje de WhatsApp que se les envió o que se les envía con cada video de cada clase y les pido disculpas por antelación, por anticipado, porque la de la clase anterior no se ha cargado, se les carga mañana. Entonces, ustedes van a ir aquí al enlace y van a colocar su contraseña y los va a enviar a esta página, donde están los botones. ¿Y te acuerdas, Nelson, que te dije en el primero? Manuales, código, leyes. Le van a dar clic ahí en manuales, código, leyes y los va a enviar a esta página donde está manual de policía judicial, cadena de custodia, instructivo de PIPH que nos preguntaba Nelson, si lo ves ahí, y demás. Ay, sí, Miguel, es que yo lo había omitido porque como yo ya le había comprado el libro, yo dije, pues ¿para qué me pongo a abrir este enlace? Esto está en el material de apoyo de ustedes, entonces vas a ese material de apoyo, colocas tu contraseña y en el primer enlace, manuales, dice ahí, clic. Y ahí vas a entrar a este portal. Y ahí tú puedes descargar el PIPH, claro, pero eso no es la finalidad de esta explicación. La finalidad de esta explicación es que vamos a donde dice medicina legal, ¿sí lo están viendo? Sí, profe. Y nos dice la diapositiva que les mostré que las instituciones prestadoras de salud, aparte de apegarse en el manejo que dan a los elementos de prueba, de apegarse al manual de cadena de custodia, deben pegarse a las disposiciones que emanen medicina legal. Entre esas, por ejemplo, si un servidor o un funcionario o un empleado de una IPS está ante una situación de violencia sexual, pues deberá irse a la guía de abordaje forense integral en la investigación de violencia sexual. Si una persona está ante un caso de las IPS, ante un caso de feminicidio, pues deberá irse a la guía que emana medicina legal para investigaciones o muertes con sospecha de feminicidio. Y así con todas las guías que ustedes tienen gratis, libres para descarga, precisamente aquí en el material de estudio.
¿Qué hace usted? Simplemente le da clic y lo envía directamente al descargue de la guía, que está ahí. ¿Alguna pregunta al respecto? No, muy agradecido, Miguel, porque yo lo había omitido por lo que le dije. Yo, como ya tengo el libro, pues omití ese punto Qué pena que no preciso. se ve la imagen, no se ve el documento, pero ahí está. Ah, sí, ya, ahí empezó a cargar. Miren, la guía, ¿sí la ven? Guía para el abordaje forense de investigaciones o de violencia sexual. Ese material está súper completo. Tiene de todo un poco. Y ustedes tienen que aprovechar eso para poder sacarle el mayor provecho que puedan. Estas instituciones prestadoras de servicios de salud tienen unas puntualidades en su tratamiento de elementos. ¿Cuáles son? Primero, el paciente ingresó aquí a mi clínica, lo atendimos, le recuperamos el elemento de prueba, pero digamos que esta es una nivel 2 y está tan grave que hay que mandarlo a una institución nivel 3. ¿Qué hay que hacer? Entonces, el paciente cuando se va para la otra institución, se le deben entregar los elementos a policía judicial, pero es que policía judicial no ha llegado. ¿Dónde están los del CTI? ¿Dónde está la CI? No han llegado. Y tengo aquí los elementos que le recuperamos al herido. ¿Qué hacemos? Si no llegan, aquí nos está diciendo en el primer punto, que si no llega policía judicial, ¿qué hay que hacer? Remitir los elementos hallados con el herido con registro de cadena de custodia. Es decir, si el herido lo mandan en una ambulancia, en un helicóptero, en una lancha, en un avión, donde sea necesario, con el herido deben irse los elementos probatorios recuperados y debe generarse el formato de rótulo, formato de cadena de custodia y debe hacerse registro de la continuidad. El médico que encontró, halló, recuperó y todo y embaló y rotuló y que la persona que le recibe, que va con el herido, que le haga la continuidad y que cuando esa persona entregue el herido, la persona que se lo recibe también le haga la continuidad. ¿Sí me hice entender? Profe, Sí, señor. yo sí le entendí lo que usted dice, pero realmente eso está como que bastante difícil, profesor, que ocurra eso así realmente. Eso es lo que dice el manual, ¿no? Como les digo, so pena Eso es de lo que dice el algunas manual, sanciones ¿no? que se Como van a digo, abocar a Ah, sí, algunas sanciones. Es el deber ser. Exacto, es el deber ser. sí, Claro, sí. yo sé que en la Exacto, es el práctica deber ser. Bueno, yo sé que en la práctica. eso no tiene ninguna prevención, precaución ni nada, ni siquiera en balas, mejor dicho, pero pues aquí está el deber ser, lo que se debe hacer. La compañera Nana hizo un comentario, no sé si yo lo aclaré en el chat. Cuéntanos, Joana, creo que es cierto. Joana o Nana, nuestra compañera. Tú habías hecho un comentario en el chat, ¿cierto? Yo te resolví la duda. Hola Miguel, buenas noches, sí, Joana. No, te lo hice por WhatsApp. Con respecto a que cuando el afectado o la víctima está en incapacidad de instaurar la denuncia, el funcionario de policía es el que la debe hacer, Ujú. instaurarla él, pero creo que tiene un tiempo, ¿no? Claro, dentro de los Que, términos precisamente que establece la norma para poder interponer la querella. Normalmente son 6 meses, ¿no? sí, sí, exacto. Y también con respecto ahorita a lo que decías de las evidencias que se remiten junto a la persona que está herida, yo creería que eso se pone más en práctica cuando están en el área, pues no sé, creería, ¿no? Cuando están de pronto eh, heridos en combate o algo así por el estilo, porque pues escuchaba que un compañero que decía que era muy difícil, que lo veía muy difícil. Yo creo que eso es como en esos casos Debería ser en que se todos, deben de pero pues claro, presentar. ese tipo de casos le dan prioridad, tienes razón. O son personas Sí, heridas eso en es todo. enfrentamientos. ¿Te entiendo que es así? Sí, 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 Miguel. Ok, sí. Claro, porque son casos a los que le van a dar más relevancia, pero en estos casos casi siempre Policía Judicial va y reclama. Está más pendiente, entonces pues ahí también se da el doble manejo. Muchas gracias, Giovanna, muy amable. ¿Algo más, Giovanna? No, Bueno, Miguel, muchas gracias. gracias. Listo, entonces seguimos. Jorge, ¿ibas a decir algo? Sí, Miguel, una consulta. Es que me quedó la duda allí de algo que me viene sonando en la cabeza ahora hace días y te iba a hacer la consulta y llegamos a ese tema. Cuando el policía judicial llega a
al centro asistencial. Eso creo también fue pregunta de examen, que decía que el centro médico o el centro médico le podía aportar el original de la Sí. epicrisis al policía judicial. Se lo debe aportar el original o una copia. No lo tengo muy claro. Crisis original no se la podrían dar porque es la que reposa va a reposar en la historia clínica, pero sí le van a dar la copia. Eso es obligatorio y ahí ya no nos vamos al manual de cadena de custodia, sino que nos vamos al procedimiento de necropsias de medicina legal, la guía, que ahí ustedes pueden entrar al material de apoyo y descargarla. ¿Qué dice la guía de necropsias? Práctica de necropsias, que es necesario, es impajaritable, ¿sí? Es inevitable, es, mejor dicho, si usted no lleva la epicrisis a medicina legal cuando son personas que fallecieron en centros médicos, precisamente dentro de una noticia criminal, no le hacen la necropsia. Para poder hacer la necropsia por... es que cuando son cuerpos por centros médicos tienen un nombre que le dice uno, pero se me pasó ahorita, se me fue. Cuando son pacientes o personas que fallecen en un centro médico que son objeto de noticia criminal, debe llevarse la epicrisis. Eso no está en el código, eso no está en el manual, eso está en la guía de práctica de necropsias médico-legales. No dice si original o copia, simplemente la epicrisis. Debe anexarse al acta de inspección a cadáver. ¿Ok, Jorge? Gracias, Miguel. No, Vete a lo que miramos ahorita, no sé si alcanzaste a ver, que yo me mostré dónde ingresar a las guías y eso. Ahí, busca la de práctica de necropsias médico-legales y ahí vas a ver, la vas a buscar. Le colocas ahí epicrisis, buscar, control F, la más sencilla. Control F, epicrisis, ahí te lleva al punto. gracias. Dice Nelson, ¿se lo envían por medio magnético o físico? No entiendo. ¿Qué cosa, Nelson? Me imagino que les La epicrisis. Ah, la epicrisis. Claro, sí, hoy en día a veces son largas, muy largas. con los avances de la tecnología, efectivamente no hay ningún problema. Lo importante es que haya una trazabilidad de donde se originó el documento. Si es por correo, listo, mucho mejor porque queda el registro. Joana, Miguel, en los casos en que medicina legal o los médicos, mejor dicho, en el caso de los médicos que ellos recogen las evidencias y se las aportan al funcionario de policía judicial, ellos, ¿cómo realizan el embalaje? Ellos están capacitados y entregan los elementos embalados de la manera adecuada y si eso no es así, ¿qué debe hacer el funcionario de policía judicial? bueno, muy buena Gracias, Miguel. pregunta. Cuando yo trabajaba, era activo, trabajaba muy de la mano con una directora de medicina legal. Yo digo siempre que no son las instituciones, son las personas que trabajan en las instituciones. Y esta directora de medicina legal que aprecio mucho, que ahora trabaja en Nariño, esta directora trabajaba muy de la mano con nosotros e hicimos unas actividades muy buenas de capacitación a médicos, de capacitación a estudiantes de medicina respecto de este tema, de capacitación a comisarios de familia y a médicos rurales que venían de algunos sectores. ¿Por qué? Porque ellos no conocen cómo embalar, no saben cómo embalar. Hay muchos que ni conocen los formatos, no saben qué es eso. Y en las universidades, cuando les dan este tema, es como un barniz, algo muy rápido y prácticamente ni saben cómo se hizo. Entonces, precisamente si vas al segundo punto que está en la segunda línea de la pirámide, en la parte verde, vamos a leer que dice que cada entidad prestadora de salud, cada IPS es responsable de capacitar a su personal, suministrar el recurso humano y logístico para poder hacer la cadena de custodia. O sea, el Estado se está lavando las manos. El Estado se está lavando las manos. Sin embargo, algunas instituciones de medicina legal coordinan capacitaciones para enseñarles. Ellos deben embalar el elemento correctamente, deben llenar rótulos, deben llenar registro de cadena de custodia, como cualquier elemento de prueba. Si no lo hacen, pues policía judicial relacionará en su... Lo tiene que hacer policía judicial, o sea, no, que es que yo no lo hice. Pues policía judicial no va a decir, entonces no, yo no llevo el elemento. Y fue un caso de violación y es el frotis que se hizo. ¿Cómo que no? No, que es que es un proyectil, pero no, yo no me lo tiene embalado, entonces yo no lo recibo, no. Policía judicial subsana el error, embala, inicia el embalaje rotulado
primero lo trata de disuadir, ¿no? Al servidor del hospital. Vea, es que esto ustedes tienen que hacerlo por esto y esto y esto, les recomiendo, miren, háganlo por favor. Si quieren, les entren a una página muy buena, vea, de las mejores páginas que hay en el país que se llama Hunter Colombia, no mentira. No, no, sí, 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 es cierto. Donde van a poder descargar Pero los entonces, formatos de policía pero judicial entonces, para que ustedes sepan y tengan para embalar y me lo entreguen embalado. Y si el médico al fin dice no, de malas, yo no sé, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿qué hace el policía judicial? Subsana, embala rótula e informa a fiscalía para que fiscalía pues disponga lo que considere pertinente, ¿ok? ok, y en la parte donde dice yo, colocamos al médico. Qué pena, no se suena doble. Ah, ya Sí, qué sé. pena, pues, Listo, ya era el de Javier que estaba activo. Ahora sí, Joana. Miguel, en la parte donde dice, uno hace el rótulo y donde dice a yo, Claro, pondría al médico, entonces ahí qué. pediría los datos. Ok. Profe Miguel, por eso era que yo decía en la intervención anterior que era bastante difícil porque, bueno, yo ahorita estoy en una ciudad Ujú. capital, pero cuando estuve en los municipios, y ahorita que usted recordaba que realizaba capacitaciones, eso es muy importante. Pero en los municipios donde no hay medicina legal, allá Los pues realizan rurales. la necropsia. Sí, en sitios rurales, los médicos rurales, entonces ellos a veces vienen con muchas fallas, con muchas falencias y Bueno, es que hasta les ellos da temor. están en año de práctica prácticamente. En práctica, sí, correcto. Entonces, y como son ellos pues por lo menos hacen un año y ya los cambian y después vienen otros y por eso ese es como una falencia. Por eso era que de pronto yo decía que era un poco difícil, pero bueno, eso habrá que mirar la Te forma comprendo. cómo se trata ¿Han de escuchado? subsanar, Es un porque término que es utilizo bastante mucho. compleja esa situación. Puede sonar un poco maluco, pero por ahí dicen uno que ha sido madre sabe lo que es tener un hijo cabezón, ¿no? Precisamente cuando yo trabajaba en algunas oportunidades, sobre todo me acuerdo mucho de un municipio donde hubo un homicidio de dos personas en unas ferias. Me tocó ir a apoyar, yo ni siquiera trabajaba en ese sitio. Me tocó ir a apoyar y preciso que me matan esas dos personas. Y entonces así como el chiste, ¿no? Venga, usted que es de investigación, venga para acá, personas. Entonces me tocó hacer la inspección a cadáver de las dos personas. Bueno, todo lo normal, eso ya es sin problema. Pero cuando lo llevé donde el médico rural era un muchacho, y cuando se fue a hacer la necropsia, no sabía, o sea, el muchacho está más perdido que el papá del chavo. Y entonces, ¿qué me tocó a mí hacer? Cosa que nunca había hecho. Sí, yo había asistido, claro, a ver necropsias y como lo hacían los tanatólogos y todo eso en medicina legal, pero nunca había yo participado, o sea, ayudado de una necropsia, de ayudar a quitar la máscara, de abrir el bloque que le llaman ellos, todo eso nunca lo había hecho. Y esa oportunidad hasta me tocó porque como dices Javier, los médicos muchas veces están en el limbo, mejor dicho, prácticamente. ¿Por qué? Porque es su año de práctica, o sea, en ese momento todavía casi ni que son médicos, están apenas arrancando en su año de práctica y muchos ni conocen cómo hacer. Es importante que ustedes que están activos, que están en la parte pública, puedan coordinar ese tipo de temas precisamente para los centros, las IPS, para que estén bien capacitados. Gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces, como preguntaba Joana, ¿será que ellos tienen que embalar? Mira, aquí nos está diciendo el manual. Todo elemento que ellos recolecten deben embalarlo y rotularlo y hacer el registro de continuidad, de cadena de custodia y continuidad. Y por regla general le dice a los médicos aquí el manual, no limpie los elementos. No, que es que esta prenda está muy sucia, echémosle alcohol. No, nada de eso, los deja tal y como están y deben registrar en la epicrisis los cambios o alteraciones que le hicieron a los elementos de prueba. Por ejemplo, si era una prenda de vestir y tuvieron que abrirla para poder hacer el tratamiento médico, deben dejar constancia de que la abrieron y en qué parte la abrieron y con qué. Debe quedar constancia de eso, precisamente para más adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Gabriel. Profe, buenas noches. Una pregunta. En los casos de
homicidio, muerte por accidente de tránsito o cualquier otra muerte, cuando los cuerpos sin vida, los occisos están ahí en los centros asistenciales, además de que el médico entrega el cuerpo sin vida sometido al protocolo de cadena de custodia, yo pregunto, ¿los médicos también tienen que diligenciar el formato de primera autoridad responsable? En el entendido, pues, que uno va a abordar allá un lugar que va a ser el depósito temporal de cadáveres y va a ser las actuaciones propias de policía judicial. No, no lo tienen que llenar. Sí se relaciona en el primer responsable, pero no lo tienen que diligenciar. Sobre este aspecto no dice nada, solamente rótulo y registro de cadena de custodia. Porque si tú vas al manual, el formato de primer responsable está aquí en el manual de cadena de custodia, ¿no? Son los tres formatos, los únicos formatos que lastimosamente en la actualidad nos dice cómo llenarlos. No hay ninguna parte actualmente, no hay ningún documento emitido por la Fiscalía, que eso da tristeza porque debería existir, que diga cómo diligenciar X formatos. Por ejemplo, hay un error, un choque de ideas, un choque de el cómo hacer entre varios puntos, por ejemplo, en el FPJ 24, que es el de vigilancia y seguimiento. Lo que en Ley 600, que Nelson nos cuenta mucho, hablábamos de bitácora. En este formato hay un choque de, bueno, ¿y cómo lo llenamos? Porque tiene unas celdas y uno lo llena, para una expresión, como le dé la gana. Ahí dice hora, evento y descripción, claro. Pero entonces algunos hasta pegan las fotos en ese formato. Otros colocan algo muy escueto y después en el informe es que relacionan. O sea, no da la... Por ejemplo, ese formato que unieron, que fusionaron, que es el acta de allanamiento y el informe de registro de allanamiento, me parece muy mal hecho. Muy mal hecho. Por ahí tenemos un caso donde los policías judiciales hacen el allanamiento, llenan el acta, ¿sí? Llenan el acta, la firman y después, como el informe está ahí y el informe no lo hace usted ahí mismo y no que lo hace después, no sé si es que se equivocan o de pronto les faltó verdad por hacer algo y volvieron y colocaron en el informe que y ese es el error que se les catapulta, ¿no? Por ejemplo, el allanamiento terminó a las 10 de la mañana y cuando están haciendo el informe se acordaron que no hicieron tal cosa, entonces en el informe lo ponen. A las 12 horas se hizo esta actividad. Oye, pero ¿cómo así si el acta se cerró a las 10 de la mañana? Entonces, miren, eso fue un error garrafal para mí que hizo la Fiscalía, el Consejo Nacional de Policía Oficial, perdón. Yo diría que ese informe deberían eliminarlo. Ese informe de registro de allanamiento, que muera. Solo dejar el acta y que se responda a los resultados mediante un informe ejecutivo o un informe investigador de campo. Pero ese informe de registro de allanamiento lo que está haciendo es confundir a los investigadores. Entonces, efectivamente, el primer responsable, el FPJ 7, el FPJ 8 y el FPJ 4, que es el primer responsable, son los únicos formatos que actualmente, miren, aquí está explicado cómo diligenciarlos. Son los únicos, miren, FPJ 4 está en el manual de cadena de custodia, FPJ 7 y FPJ 8, son los únicos, no hay más. Y aquí no dice por ninguna parte en el diligenciamiento, si tú buscas, no habla para nada del diligenciamiento en el FPJ 4 de la actuación de los servidores que prestan sus servicios en entidades de salud. Por ninguna parte. Entonces, ahí está clara la explicación. No sé si te quedó, fui convincente, mejor dicho. Profe, es que, bueno, interpreto de la siguiente manera y aquí leyendo el manual de cadena de custodia en la página 17, en lo que respecta al punto de control, dice, realizar el procedimiento médico quirúrgico si se recuperan elementos materiales probatorios de evidencia física, los deben embalar, rotular e iniciar registro de cadena de custodia de conformidad a los señalados en este manual, para ser entregados a policía judicial. A lo último, Página 17, ¿me tiene... dices? Sí, página Del manual de 17, cadena de punto custodia. 4, del manual de cadena de custodia, efectivamente. Mira que no lo encuentro. Dice, Policía Nacional, Policía Judicial, Instituto Nacional de Medicina Legal o primera autoridad del lugar que haya conocido el caso, coma, de acuerdo a lo establecido en el presente manual. Entonces, yo me voy entonces para la página 19, me voy para la página 17,
en el ítem 8.12 dice aseguramiento del lugar de los hechos o lugar distinto. Tengo entendido pues que si un depósito temporal de cadáver puede ser un lugar distinto porque pues lo dejó muy abierto. Y en el punto de control de esas, del numeral 8.1.2 dice el numeral 5, el punto de control. Posteriormente se debe registrar las información obtenida de sus actividades durante la atención del hecho en el formato de actuación primer responsable. Llevando este parágrafo a las actuaciones de los médicos, pues ellos tuvieron unas actuaciones. Claro. Y yo pues no sé si estoy errado, ellos deben registrar esas actuaciones. Obviamente que eso queda plenamente registrado en epicrisis o historia clínica o en el triaje. Entonces, posteriormente dice en ese punto, el formato debe estar completamente diligenciado. Finalmente, se debe entregar el lugar de los hechos o lugares distintos al servidor encargado para realizar la diligencia. O sea, es como si el médico me entregara a ese primer responsable, porque ahí en el registro dice formato primer responsable. A policía oficial con su historia clínica para nosotros poder acceder a realizar la inspección técnica cadáver. No sé si estoy haciendo una mala interpretación de esa Si situación. tú te vas a lo que dice la norma estrictamente, claro, podría darse la interpretación, pero si tú vas a mirar aquí, por ninguna parte dice entidades prestadoras de salud, lastimosamente. Entonces, bueno, lastimosamente no, porque si no saben llenar un rótulo, mucho menos van a llenar un primer responsable. Entonces, normalmente en entidades prestadoras de salud, ellos no asumen el diligenciamiento del primer responsable, porque no son primera autoridad responsable, simplemente ellos son la entidad prestadora de salud que ejecutó el procedimiento y para eso te vas al procedimiento de elementos de prueba recuperados en actuaciones médico-quirúrgicas, por actuación de entidades prestadoras de servicios de salud. Y es la página 35, y ahí te explica el procedimiento, que es lo que precisamente estamos relacionando acá. No hay en esta parte nada que diga que cuando se encuentra o cuando sucede X situación, un occiso de más, ellos deban hacer el primer responsable. Por lo tanto, en eso, si no está, pues ellos van a decir, aquí no nos dice nada de eso y por lo tanto no lo hacemos. ¿Ok? Joana. Pero primero, Gabriel, ¿sí te quedó claro? Sí, señor, ya en ese Y orden te de vas ideas a la sí. Lo que pasa es 35, que donde está el uno hace una procedimiento específico interpretación de de X. uno hace una interpretación de manera tácita, pues teniendo en cuenta que este manual dejó Sí, este manual, muchas la verdad, aristas, dejó muchas cosas abiertas sin le falta mucho. interpretar. Le falta mucho al manual. ¿Por qué? Porque pues deja muchos espacios a interpretación, digámoslo así. Entonces, ahí es donde hablamos del término exegético, no sé si lo han escuchado, que es algo que se precisamente, sobre todo en las términos, la parte jurídica, que se presta para interpretaciones. Y esto es lo que precisamente el error, digo yo, garrafal del manual en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando habla de la salida de los almacenes transitorios, para mí se da mucha interpretación, no es específico, no es puntual. Y precisamente un procedimiento, una guía, un manual, un protocolo debe ser puntual, que no le deje a usted libertad de movimiento, porque en la libertad de movimiento es donde se presentan los errores. Pero bueno, aquí, punto 8.9, entre la página 35, procedimiento de entidades o elementos provenientes de entidades prestadoras de salud. Ahí revisa y vas a ver que no hay nada de que deban dirigirse al primer responsable. Giovanna. Miguel, yo creo que lo que dice el señor Gabriel, ahí tendríamos como investigadores colocarle como el sentido lógico en el evento de que si también relacionamos como primer responsable la morgue o sí, el hospital o en el lugar del depósito donde estaba el cadáver, nos estaríamos frente a que posiblemente a futuro o inmediato también una confusión. En la parte donde dice el manual lugares diferentes, yo creo que hace referencia a los lugares donde a veces se encuentran rutas de escape y que, por ejemplo, tenemos que ir hasta ese lugar porque ahí se encontraron de pronto ropa, se encontró documento. Entonces, yo creo que eso es lo que creerían yo ahí que se hace la interpretación. No sé, Miguel, si ahí en ese caso abriríamos también primer responsable. Mira, Joana, que efectivamente el artículo 215, ¿no? Que es la expresión en lugar diferente al de los hechos del Código de Procedimiento Penal, eh,
Un lugar diferente al de los hechos es todo aquel lugar relacionado con los hechos, pero que no está ahí mismo en el sitio. En este caso, los occisos en instituciones prestadoras de salud hace referencia, esa actividad de inspección, porque tú vas a hacer una inspección allá, aunque sea solo a cadáver, es un lugar diferente al de los hechos. Al mismo tiempo que el que tú me mencionas, la ruta de escape, que se llevaron a cabo una moto, que por acá se tiraron, también son lugares diferentes. ¿Cuál es la situación? Que si nos vamos al procedimiento de aseguramiento y preservación, ya regresándonos, a ver, por acá, aseguramiento y preservación. Dice que cuando no hay primer responsable le toca a policía judicial apersonarse. Y en el caso de los hospitales, pues no vas a encontrar un primer responsable y por lo tanto policía judicial se apersona de esa actividad. ¿Bien? Ah, ya. Profe, ¿me recuerda para precisar en dónde dice eso? Ya lo estoy buscando. Sí, hay tantas cosas que le van. Es que aprenderse todo el manual es complejo, ¿no? Pero página 18, el procedimiento que tú dices, aseguramiento y preservación. En la parte de página 18, la parte superior, el cuadro azul derecho, segundo inciso. En ausencia del primer responsable, se procede con la protección examen preliminar del lugar de los hechos, determinando rutas de ingreso, salidas, ubicación de los MP, etc. Sí, señor. Listo, esperamos. Es que hay mucha cosita por cortar, mucha tela por cortar, ¿no? Mucha tela por cortar. Bueno, entonces, Giovanna, ¿vas a decir algo más? No, Miguel, ya, me quedó claro, gracias. Bueno, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los compañeros? Mire que son preguntas orientadas a lo que estamos tratando, que por eso hay que tratar de resolverlas al máximo. Y muchas gracias a Gabriel, a Joana y a los compañeros que tengan a bien revisar estos puntos del detalle del código, porque si bien es cierto, uno tiene experiencia, tiene el conocimiento en alguna manera, ¿no? No tiene el 100% del conocimiento y puede ser, ojo, no estoy diciendo que sea así, porque pues uno se prepara mucho, ¿no? Para poder dar la clase, pero puede ser que en algún momento no puedas tener un lapsus linguae o pueda tener un error por interpretación y ustedes le ayuden a uno a corregir el error. No en ningún momento vamos hasta enojarnos, ni a discutir, ni a cerrarnos al concepto, ni mucho menos porque precisamente estos son los momentos de construcción de conocimiento. Y eso es lo que le decimos, por ejemplo, ese video que publicamos de las armas traumáticas ya tiene más de 50.000 reproducciones. Increíble. Los de capacitación que nos parece que le ponemos empeño en capacitar de la mejor manera no tienen tanto volumen como ese. Pero le decimos a la gente que nos hace esos comentarios o veces y demás, no, pues venga, explíquenos, díganos la norma, con muchísimo gusto. No es que nosotros digamos que es la última palabra, pero por favor no nos diga HP y que estamos enredando a la gente, pero sí díganos por favor la norma. ¿Cómo podemos hacer para encontrar una normatividad que efectivamente nos sustente lo que usted nos está diciendo? Y ahí de una, claro, no somos palabra santa ni mucho menos. Y a ustedes, por favor, los que esa actividad les agradezco muchísimo, muchísimo que nos colaboren con eso. Eso enriquece el proceso. Listo, entonces el procedimiento ¿cuál es? Recibir o atender a la persona, eso es lo primero. Lo primero es la vida. Miren, un caso como una detonación, una carro bomba, pues sí, hay que asegurar, hay que preservar, pero ¿qué es lo primero si hay 20 heridos? ¿Será que usted dice, no, un momento, yo acordono, ¿qué tal? No, lo primero es que Atender a los... atender a los heridos y después le va a decir, oiga, pero es que había una mancha Estamos había una heridos para que mancha de nos sangre, lleven. ¿por qué la pisó? ¿Y usted qué va a decir? No, pues en ese momento 20 heridos, un carro bomba, pues yo qué hacía, atender la gente. Yo en ese momento, perdón, pero yo no tenía tiempo para ponerme a mirar si había una mancha, no había una mancha. Yo lo que hice fue tratar de rescatar o salvar a la gente que más pudiera. Una persona dijo por chat, atención de heridos. Eso es, por eso les digo, miren, váyanse a los protocolos viejitos de la Fiscalía General de la Nación. Hay un procedimiento que es atención de heridos y lesionados. Hasta eso decían esos protocolos viejitos. Hasta eso relacionado. Gracias, el compañero que lo escribió en el chat. Luego de eso se identifica el lesionado. Esto estamos hablando de las personas. Aquí dice quién es el encargado, los de las IPS. Identifican el lesionado y reportan a la Policía Nacional o a la autoridad, a la primera autoridad del municipio. ¿Para qué? Para que vaya y confirme la noticia criminal. Luego estas mismas personas de las instituciones prestadoras de servicios de salud pues proceden con su actividad y si se requiere que atienda a la persona en otro centro hospitalario, en la historia clínica deben poner lo que se hizo e informar a Policía Nacional, si hay policía judicial o la primera autoridad, lo que hicieron.
Si recolectaron las evidencias, ya dijimos en la pirámide que vimos anteriormente, deben proceder a la recolección, embalaje y rotulado de los elementos. ¿Con base en qué? Ya dijimos en el manual de cadena de custodia y en las disposiciones que les emita medicina legal. Porque medicina legal es como la parte médica, pero forense. Entonces ellos emanan directrices para que estas instituciones se apeguen a ellas. Finalmente, si no se presenta nadie a recibir los elementos, nadie, y se debe remitir lo que les decía el paciente, pues primero la atención, pero se remite el paciente y se hace la continuidad. Si no, o sea, digamos que no se remitió el paciente, lo atendimos aquí en la institución, en la IPS, y nunca vino nadie por los elementos. Ojo, ahí también fallaría usted porque usted debe verificar qué caso fue y remitir o por lo menos comunicarse con la fiscalía. Vea, es que acá tengo un caso de un herido de este nombre, esos datos nunca vinieron por las muestras. Por favor, envíen a alguien. Si es posible, soportarlo con una comunicación oficial para que quede la trazabilidad. ¿Qué hacen aparte de eso en ese reconocimiento médico-quirúrgico? Pues tener en cuenta si los elementos, perdón, si los elementos tienen que reposar mientras tanto en el centro médico-quirúrgico, hablamos de un tipo de almacén que es ¿cuál? El que deben tener ellos. Transitorio. No, particular, muy bien. Particular, sí. Recordemos que el transitorio aplica para tres tipos de instituciones, que son ¿cuáles? De policía judicial y dos de policía judicial y el de medicina legal, que son policía, CTI y el de medicina legal. Tres tipos de almacenes transitorios, o a las tres entidades que les aplica un almacén transitorio. Pero los centros médicos les aplica un almacén particular. Aquí ya nos vamos al procedimiento de recolección de los elementos. Lo dejé así de una vez para que ustedes le puedan tomar foto, si lo quieren tener, aunque va a quedar en sus diapositivas, ¿no? Entonces, ya entramos, ¿qué hora es? Sí, ya acá estamos a tiempo, unos 15 minutos nos demoramos. Esta es la relación, y lo voy a dejar porque yo creo que esto lo vamos a profundizar en la próxima clase, pero es la relación de algunas de las actividades que se hacen cuando se recolectan elementos de prueba, los cuidados que hay que tener en el manejo de los elementos, las precauciones y algunas recomendaciones. Por ejemplo, empezamos por la mitad en la izquierda. Por ejemplo, siempre que usted vaya a recolectar una evidencia, lo primero que debe hacer es que antes de manipularla, antes de moverla, ¿qué debe hacer? Fijarla. Fijarla. Nunca utilice papel preimpreso. ¿Usted puede utilizar papel periódico para embalar un elemento de prueba, sí o no? ¿Qué dicen? No sería lo más recomendable, no sería lo más recomendable. Pero si usted consigue el papel periódico sin imprimir, que lo venden en las papelerías, ¿se podría utilizar? Sí, también depende del elemento material Eso, a muy embalar. bien. Porque yo puedo utilizar papel craft, pero es que se me acabó el papel craft y la que hacemos en Colombia, que somos unos magos. Se van para el granero, vecino, usted no tiene uno de esos bultos de azúcar que me venda uno, y cogen el bulto, como por dentro es papel craft, pero sin imprimir, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lo voltean, ¿no? Y ahí es que embalan el elemento, ojo con eso. Como les digo, aquí en Colombia no lo hacen, lo digo porque lo he visto en otros países, pero por si acaso, recomendaciones. Entonces, nunca utilizar esos papeles preimpresos. Los elementos deben recolectarse con base en los procedimientos de las disciplinas forenses. Entonces ahí viene lo que les decía, PIPH, ahí viene las guías de medicina legal, ahí viene el manual único de criminalística de la Fiscalía, que en ningún momento han dicho que se ha decretado ilegal, vigente ni derogado. Manual único de criminalística donde ustedes van a encontrar diferentes pericias, no sé si lo han visto. Si no, creo que está cargado el material de estudio, si no se lo cargamos. Habla de diferentes pericias y su actividad. Ah, que es que en los protocolos viejitos de la fiscalía, porque es que acá en el manual no está, pero ustedes van a los protocolos viejitos y saben cómo entrar o no saben. También está en el material de estudio, ustedes van donde dicen protocolos. En el primer punto del material van donde dice protocolos. Sí, Sí, señor. Entonces vamos a ir al material de estudio, ya está abierto. Y en el material de estudio vamos a ir al primer punto otra vez. Ah, no, aquí al tercer punto, perdón. Si lo ven, protocolo 2005 Fiscalía.
Le dan clic ahí y ahí van a encontrar los protocolos del 2005 de la Fiscalía, los primeros que salieron. Por eso usted va aquí al manual y nunca dice que debe hacer un balístico en el lugar. Usted va aquí al manual y nunca dice que debe hacer un documentólogo, nunca dice que debe hacerse con ciertos tipos de evidencias. Yo quiero como guiarme. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir acá donde dice actuación de, ¿se me hizo? Diligencias que requieren autorización judicial previa, solicitud de análisis, manejo de muestras, manejo de municiones, material piloso, miren, manejo de sustancias líquidas para análisis toxicológicos, sustancias acelerantes o combustibles. Aquí ustedes pueden apoyarse para los que han escogido elementos para recolección, ¿no? Miren, actuación del perito balístico en el lugar, el punto 25, ¿sí lo están viendo? Actuación del morfólogo en el lugar. Sí, señor. Entonces ustedes se pueden guiar de otros documentos, como les decía, como el manual de criminalística de la Fiscalía. ¿Para qué? Para poder apoyarse en sus embalajes, en sus procesos. No tanto en el curso, en sus procesos reales. Pueden apoyarse para que lo hagan. Dice la doctora Yamile. Si el policía judicial no se hace presente en el lugar del hecho argumentando que estaba muy retirado, supongo, sí, muy retirado del sitio, o había un derrumbe o por situación, pero se recolectan MP como sangre, huellas, etcétera, ¿eso es aceptable para el fiscal? ¿O quién responde frente a esta situación? Aclarando que el sitio estaba a una hora. Repito, no se recolectaron MP. Pero había primer responsable, doctora Yamile. Sí había primer responsable. La responsabilidad de ese primer responsable es acordonar hasta que se presente policía judicial, pero por situaciones de orden público, de catástrofes, de desastres naturales, etcétera, etcétera, policía judicial no pudo llegar a ese sitio. ¿Qué nos dice el artículo 201? Que en los lugares del territorio nacional donde no haya policía judicial, y dice clarito inclusive de la Policía Nacional, pero en lugares del territorio de Colombia, donde no haya policía judicial, estas funciones las asumirá ¿quién? Policía Policía del Nacional. O sea, doctora Policía Yamile, que si Nacional. al sitio no llegó policía judicial, ¿quién tenía que haberse apersonado de la inspección al lugar de los hechos? Claro, había CTI de turno, pero no pudo llegar por el derrumbe, ¿cierto? Ah, no había derrumbe. Bueno, eso ya es otra cosa. Allá es un fraude, una falsedad, ¿no? Ahí hay que demostrarles que no hubo derrumbe, que no fueron porque realmente no sé, ahí sí no sé qué situación fue, pero habría que demostrarles que no hubo derrumbe. Pero digamos que si hubo derrumbe y no pudieron llegar, ¿quién se apersonaría de esas actividades? Policía Nacional. ¿Ok, doctora? Ya aquí lo que entramos a demostrar es una falsedad, ¿no? Aquí se les demuestra una falsedad porque realmente no hubo, pero ahí tienes que precisamente verificar con la alcaldía, con planeación, con estas entidades de atención de desastres, todo eso, para ver si realmente hubo o no un reporte de derrumbe en la hora y de entre tales horas a tales horas del día tal que fue donde se sucedieron los hechos. Claro, el informe ejecutivo va a estar sin actuaciones y aparte eso, ¿quién lo hizo si no llegó policía judicial? Pues menos. Y si ellos hicieron un informe ejecutivo a distancia, pues menos, no se podía porque ellos tienen que estar en el sitio para hacer las actividades. Listo, doctora, muchas gracias. Listo, si son AF, son armas de fuego, ¿no? Ustedes van a mirar en las epicrisis, lesión por AF o HAF. No sé si han escuchado, han visto ese término en las historias clínicas o en las epicrisis. HAF o HAB. ¿Sí la han visto? ¿Qué significa en las historias clínicas o en las epicrisis? ¿Sí lo estamos viendo? Eso, para que nos familiaricemos con la terminología, ¿no? También que manejan ellos, que nos acostumbremos. HAF por arma de fuego y HAB, que es con B la bidental o con B larga que le llamamos pues, es herida por arma blanca. Muy bien. Entonces, observar, cuando son armas de fuego, aquí no están armas de herida, sino armas de fuego, pero pues quería hacer la aclaración. En armas de fuego, observar si el arma está cargada o no y manejar el decálogo de seguridad con las armas. No confiarse. Un caso en un comando de policía donde un sargento balístico confiadísimo siempre revisaba las armas, tran, tran, y en la mano, pin, tran, tran, pin. Siempre hacía eso. Cierto día que recibió un arma precisamente, eso fue antes de toda esta normativa, eso fue hace bastantes años, por ahí unos 15 o 20 años más o menos. Entonces, cierto día recibió el arma precisamente para hacer
los procedimientos y a lo que hizo la verificación del decálogo de seguridad de las armas, pero ese vicio que tenía de hacer aquí en la mano, a lo que accionó el arma, ¡boom! Disparó, se atravesó la mano, iba pasando una persona y la mató. Entonces, el decálogo de seguridad de las armas de fuego es muy claro el decálogo de seguridad de las armas de fuego. No, pues no tenemos el tiempo para explicarlo, pero básicamente, pues van a poder ustedes encontrarlo en internet sin ningún problema. Verificar que siempre manejar un arma como si estuviera cargada, nunca disparar a través de blancos que usted no sepa qué es lo que hay atrás. Bueno, ahí está pues todo lo del decálogo, manéjenlo así. Siempre utilizar los EPP, otra sigla o acrónimo, los elementos de protección personal, adecuados para la situación. Es que yo tengo guantes de látex, pero es que se me rompen cada rato. Que es que me coloqué un traje, pero es muy delgadito y estoy manejando químicos. Entonces, todo eso es importante. Porque primero por ustedes, recuerden, y segundo por el lugar de los hechos y los elementos. Esta es muy importante. Resulta que encontramos un arma en la orilla del mar. O encontramos un arma en una de esas estanques que se hacen cuando el mar penetra la costa y quedan ahí la encontramos. ¿Qué dice aquí? Que si es en aguas de mar o fuentes termales, enjuagar, perdón, enjuagar es otro término, enjuagar con agua dulce. Miren que el primer manual que yo les decía referenciaba que si eran armas de fuego en líquidos, dejarlas dentro del líquido. Pero este ya nos dice que no, enjuagar con agua dulce. Para elementos biológicos, no reutilice recipientes. Ay, es que están, mejor dicho, todavía sirve, como dicen los de los Simpsons, ¿no? Eso es lo que nos dijo la doctora en una de las clases, jugaban o lavaban las bolsas de cadáver. No sé si es cierto o no, pero no se debe hacer. No, que es que aquí tenemos los hisopos y de aquí nos sobró el estuche. No, nada de eso. Nada de eso. ¿Qué elementos podemos utilizar para embalar? ¿Qué nos dice el manual respecto de los elementos a utilizar? Esto estamos hablando de la página, si no estoy mal, de la 40 a la 42. Para los que tienen el manual físico o lo tienen en digital, se van a ir a la página 40 a la 42 del manual de cadena de custodia. De la 40 hay, perdón, 39. No, sí, de la 40. 40 y 41. 40 y 41, o sea, de la 40 a la 42. Y van a mirar todo esto que les estoy explicando aquí. 40 a la 42, ahí está. Entonces, esto es previo al ejercicio que vamos a hacer, porque aquí le está diciendo a ustedes cómo actuar, como unas generalidades. Entonces nos dice que qué elementos podemos utilizar para embalar. Entonces nos dice que dependiendo de la naturaleza del elemento. ¿Qué elementos dependen de la naturaleza? Por ejemplo, tipos de bolsas que podemos usar. De papel, antiestáticas para evidencia digital, por ejemplo, bolsas plásticas como las Ziploc o de cierre hermético. Ziploc es el término que nos referenciaba Nelson hace unos días, que significa de cierre hermético. Cajas. Podemos usar cajas de cartón, por ejemplo, para armas de fuego. Cajas plásticas, por ejemplo, también para vainillas o proyectiles. Podemos usar frascos, dependiendo de la sustancia que vamos a recolectar. Si son químicos, recomendable frascos de polietileno de alta densidad y, si es posible, color ámbar, para que las fuentes de luz no alteren el contenido químico, no lo hagan de pronto detonar o estallar bueno, tiene unas reacciones químicas dependiendo de la luz, algunos. Tubos de ensayo. Ya hablamos que en el manual nos dice que hay unos elementos o fluidos biológicos que se deben recolectar con tubos de ensayo y hay unos tipos o colores de tapas. Lilas, hay tapas verdes, hay tapas grises para poder que recolectemos los elementos. Cuando son documentos, nunca escribir sobre los documentos porque eso alteraría y contaminaría el elemento. Yo ya les había dicho. Si yo voy a llenar el rótulo, voy a embalar un documento. Voy a embalar un documento y voy a colocar el rótulo, lo diligencio antes y después lo pego. No lo pego y de ahí me pongo a diligenciarlo. No, nunca. Nunca hacer eso. Si es toma de residuos para sexológicos, es decir, lo que habíamos hablado, remitirse a las guías de medicina legal. ¿Dónde encuentran las guías? ¿Dónde encuentran las guías? Donde les dijimos, ya les mostré dónde están las guías de medicina legal para descarga. Dice la doctora Yamile, doctor, si una persona es lesionada, por ejemplo, con arma de fuego en X lugar, pero fue trasladado el cuerpo a otro sitio, o camina y muere en otro lugar, ¿cuál es el lugar del hecho?
La misma palabra lo dice, Yamile. El lugar del hecho es donde sucedieron ¿qué? Los hechos. Ahora te pregunto, con base en lo que te acabo de decir, ¿cuál de los dos sería el lugar del hecho o de los hechos? El lugar de los hechos propios fue donde Eso. fue herido. Y el lugar diferente al lugar de los hechos fue donde la persona cayó o falleció después de trasladarse por sus propios medios o Eso, por otros muchas gracias. medios. Ah, bueno, que es que alcanzó a caminar 10 pasos. Pues yo no le veo la necesidad por simple lógica o sentido común de hacer dos inspecciones, porque podía acordonar todo el sitio donde sucedieron los hechos y a los 10 pasos que podrían ser 5, 6, 10 metros de distancia. Pues acabó un solo acordonamiento y procesó todo. Pero si él alcanzó a caminar varias cuadras y cayó en un sitio, hay que mirar entonces en el camino si hay huellas de sangre, si amerita o no amerita recolectar, hay que mirar el lugar y hay que mirar el sitio donde cayó. Pero el lugar de los hechos será donde ocurrió el hecho. Gracias, Miriam, también nos confirma el lugar donde ocurrió el hecho. Donde lo lesionaron, dice José, muy bien. Listo. Y para concluir, cuando son prendas húmedas o fragmentos de prendas húmedas, secar a temperatura ambiente. Eso ya lo habíamos dicho, ¿sí o no? Prenda húmeda, entonces yo llego ahí para que se seque más rápido, ¿sí o no? La pongo al aire acondicionado, ¿sí o no? Pues más rápido se seca. O la pongo al ventilador con esos calores que está haciendo, pues de una vez el ventilador. No, pues más rápido póngala al sol, encima del capó del carro, para que se seque. ¿O qué hago? Pues no tengo nada de eso, entonces No, señor, la... se deja secar a la gente donde no se exponga a altas temperaturas o a otros factores que le Y para que puedan se seque dañar. más rápido no la puedo soplar, Tatiana, ¿sí? Para que se seque. Eso es causarle una contaminación exógena, me parece. Ah, ya, bueno, gracias por la aclaración. No, debe ser a la temperatura Esa ambiente. temperatura ambiente, nada de temperaturas artificiales o alteradas, ¿no? Que es que yo tengo un cultivo tengo una finca y ahí cuando yo tengo pollo yo les pongo el bombillo, entonces pongamos el bombillo para que se caliente y se seque más rápido, nada de eso, nada de esas cosas, a temperatura ambiente. Y aquí dice clarito, protegerlo de las dos grandes enemigos de la evidencia biológica, altas temperaturas y alta humedad. Alta temperatura es la cantidad de calor que hay en el ambiente y alta humedad es la cantidad de agua, de vapor de agua que hay en el aire. Esas dos cosas. ¿Cómo se embala? Bolsa de papel y bolsa plástica. Pero si el examen es genético, perdón, si requiere examen genético, solo papel. ¿Para qué? Para que la evidencia con el calor que puede generar la bolsa no se degrade. Joana. Miguel, siempre he tenido pues, la duda porque nunca tuve, cuando trabajé en Policía Judicial, nunca tuve un caso. Cuando hablan de, en el hisopo, por ejemplo, de recolectar las pruebas de sangre, que uno humedece el hisopo, o una prenda de vestir que tiene sangre que se debe de secar en temperatura, ¿cómo? O sea, nunca me ha pasado eso. Entonces, cuando hablan de ese tema, me imagino y yo digo, bueno, temperatura ambiente, yo lo recojo ahí en el lugar de los hechos, ¿qué hago? O sea, explícame, Miguel, porque pues yo digo, ¿cómo? En ese momento se supone que ahí es donde debo de embalar, pero si me lo llevo para la oficina, lo pongo, ese es la duda, ese es el espacio que me queda en incógnito. Algo, gracias por la pregunta, Joana. Algo que les digo que no tiene el nuevo manual, pero que sí tenía el manual anterior. El anterior no, el primero. Tenía la descripción, página 60 de ese manual, la 6394 de 2004. Página 60 dice las condiciones que debe tener un almacén transitorio. Y aquí nos dice, el almacén transitorio tendrá preferiblemente las siguientes condiciones. Área de recepción con acceso restringido, sistema de registro, área de almacenamiento de archivo y un área de secado, el almacén transitorio. Entonces, ¿tú qué haces? Si el elemento está húmedo o mojado, o es una tela o un fragmento de tela húmedo o mojado, lo llevas con precaución en papel, aquí me está diciendo claramente, y si puedes lo proteges con plástico, o sea, papel y plástico, mientras lo llevas al almacén transitorio, y allá lo pones a secar y una vez que esté seco lo embalas y lo roturas. Esto nos está diciendo el manual, el primer manual, ¿no? El actual no nos dice nada de eso, lastimosamente. Bueno, bien. Ok, gracias. Nuestro compañero Fernando.
Sí, profe, una pregunta. Siempre que se requiera análisis genéticos, ¿se debe procurar evitar las bolsas plásticas pues para el embalaje, ya que esto pues favorece la degradación pues como tal Eso de lo la dice el manual. evidencia, independientemente si es ropa o si es Si usted cualquier otro recomienda con elemento? hisopo, si es una prenda de vestir, etcétera, procurar que no se embale dentro de bolsas plásticas precisamente para evitar esa degradación. Sí, señor. Eso nos dice el manual. Página Listo, 40 y profe, gracias. 41. Ahí vas a encontrar el aparte. Cuando se presume que el indiciado disparado, evitar que se lave las manos. Pero ahí vamos a mirar, si usted considera que el indiciado tiene en sus manos evidencia, maneje una jerarquía por orden. La primera jerarquía por orden que usted debe manejar o la primera observación a tratar de recolectar es evidencia genética, barrido de uñas, por ejemplo. Después vendrá ¿cuál? La evidencia balística, microscopía electrónica de barrido con los STUB. Y por último, la evidencia, la reseña que le toma a usted, entonces, en su jerarquía. Siempre lo primero va a ser lo biológico. Si tiene de pronto algo para hacerle barrido de uñas. Después, recibo de disparo y por último la reseña. A los vivos, usted captura una persona que disparó, se le embalan las manos. ¿Cuánto tiempo se le embalan las manos y cómo es ese embalaje de manos cuando alguien ha disparado? No, no se le embalan las manos, ¿Cómo profe. así? Pero yo lo he visto. No, ¿cómo así? Pero yo lo he visto. No, eso es un error. 8 horas, si no estoy mal. Pero yo he visto cantidades que le embalan la mano, entonces no es así. Al embalar, No, ¿no así? No se embalan No, a un vivo no se le embalan las manos, profe. se le toma Se le van a la hacer pruebas de acción atómica. Prueba de absorción atómica, no se le embalan las manos. ¿Qué dice Tatiana? no se le embalan, profe, porque al embalarse le pueden sudar las manos el elemento material probatorio se pierde. Se toma es con un hisopo para los residuos, para llevarlos al laboratorio. Yo estaba. ¿Qué Sí, dice, perdón, nuestra compañera Aura? Sí, no sé, pues lo que se hace es tomar las muestras con los hisopos. Pues yo estaba convencido que se le embalaba las manos. Me sacan del error. Sí, sí se embalan, sí se embalan. No, Efectivamente, como ustedes bien, No, no, no ustedes se bien han embalan, no se dicho, embalan. muchas gracias, no se le embalan las manos a los vivos. Porque los residuos de disparo en manos se alojan en los poros. Cualquier elemento o cualquier situación o cualquier circunstancia que genere calor en el cuerpo va a hacer que los poros ¿qué? Se abran y que la piel sude. Y efectivamente eso va a generar que los residuos de disparo se pierdan. Muchísimas gracias, sí señor. Ahora, Muchas gracias. No, he visto ¿cómo es? Para no nombrar instituciones, y que sí embalan para mientras llega al laboratorio y realizan la absorción atómica, pero muy bien. no. Entonces no se embalan porque pueden alterar o hacer contaminación traza. Pero a Bueno, los muchas muertos gracias, sí se Miguel. les embala. A los muertos sí. Si es posible, siempre. con bolsas de papel. Bolsas de papel, exacto. Y luego bolsas plásticas, ¿no? Porque recordemos que los oxisos, dependiendo de la etapa en la que estén, de la putrefacción generalmente, puede que estén en cromático, puede que estén en enfesematoso, o puede que estén en colicuativo o licuefacción que le llamamos. Desde la parte enfisematosa ya el tejido empieza a desprenderse, entonces puede que los líquidos internos por la acción bacteriana generen que se escapen líquidos. Entonces, más bien con bolsa de papel y bolsa plástica, porque ese líquido puede mojar la bolsa de papel. Sí, señores. Y a los vivos nunca, como decía un amigo mío, nunca mente, jamás mente. Nunca a los vivos se les embala las manos. Nunca. Nunca, jamás. Dejen esto por favor muy claro en sus memorias. Nunca se le embalan las manos a las personas vivas. Pero es que, ¿cómo hacemos si se quita los residuos de disparo? No, no se le embalan, pues téngalo ahí esposado, bueno, etcétera. Pero lo que debe hacer es tratar de en el menor tiempo posible tomarle la muestra de residuos de disparo. Pero si es oxiso, embale sin problema. Y cuando yo hago las prácticas de inspección a cadáver y me dicen, ya terminamos, y me muestran porque hacemos con un muñeco, pues, que le llamamos, o un Baxter, que es el de práctica,
Entonces yo lo primero que hago, recibo, verifico dónde pegaron el rótulo, primero, para mirar si lo hicieron bien. Y segundo, abro la bolsa y miro que las manos del muñeco, es decir, del Baxter, del occiso falso, estén embaladas. No van a ser por ahí que miré unas fotos de una práctica, por ahí que hicieron, no sé, no voy a decir nombres de institutos ni nada. A los compañeros no se les utiliza para que hagan de occisos, ¿no? No se hace eso. Y menos como miré unas fotos por ahí, que aparte de utilizarlo, lo embalaron también, ¿no? Lo metieron en bolsa y todo. Y lo encerraron y todo en su bolsa. No hagan eso, por favor. ¿Listo? ¿Qué verdad es que si alguien que ha disparado al lavarse las manos con orín se pierde los residuos de disparo? ¿Cierto? Cualquier cosa. Que se echó leche, que se echó orines, que se sobó las manos contra el pantalón, contra la camisa. Eso retira también los residuos de disparo. Todo lo que haga que el cuerpo sude, cualquier líquido que caiga sobre la mano, cualquier fricción que haya, va a ir retirando los residuos de disparo. Tienes toda la razón, Joana. Si es un suicidio, no se embalan las manos en soldado. Claro, hay que embalarlas porque si él se disparó, normalmente es por arma de fuego, ¿no? Pues se le embalan precisamente. ¿Para qué? Para tomarle el recibo de disparo después. ¿Por qué? Porque la ventaja, bueno, no, perdón, no es ventaja porque ya lástima que falleció, ¿no? Pero en el sentido forense, la ventaja del occiso para los recibos de disparo es que ya pierde la temperatura corporal. No produce temperatura, por lo tanto los recibos de disparo se van a preservar. Lo ideal con los recibos de disparo lo vamos a ver en la otra clase. Es que se tome, no, aquí mismo en este punto está, en naranja, que se tome en necropsia, que lo tome el médico legal, pero si no se puede y hay que preservar, primordialmente el elemento de prueba, entonces se toman por policía judicial en el sitio. Antes de embalar y rotular y enviar a medicina legal, se le pueden tomar en el sitio por policía judicial. ¿Bien? Michelle. Muy bien, antes a los occisos cuando tenían por evidencia de disparo, muerte por arma, bueno, habían manipulado arma, yo notaba, pues hace muchos años, ¿no? Creo que era así, que no les embalaban las manos, sino que se las guardaban debajo del pantalón, o estoy equivocada. Eso ya serían prácticas muy personales de quién sabe quién, ¿no? En otro país, de pronto lo viste en el CSI, en Miami, o cosas así. Pero no se debe hacer, ¿no? Esas series están mal. No lo vi aquí en Colombia, sino que sí, cuando estabas hablando de eso, yo dije, bueno, y me traje esa imagen y dije, bueno, ¿será que es que eso de pronto por allá en un lugar muy remoto lo llegan a hacer? Se me vino esa incógnita también. No se puede. ¿Listo? Y por último, evitar cualquier contacto que pueda generar destrucción o daño de los elementos. Por eso siempre hay que usar, ¿qué? Guantes. Y el mismo manual nos dice, preferiblemente ¿de qué? De nitrilo. Preferiblemente de nitrilo. Y así tenga guantes, lo que se debe procurar con los elementos es que como tengo guantes, entonces voy a jugar con las vainillas al malabarismo. Nada de eso. El hecho de que yo tenga guantes no quiere decir que se pueden perder las evidencias que hay en los elementos. Entonces, manipular lo mínimo posible. Solo lo necesario, lo estrictamente necesario. Dice Nana que ya se acordó bien y que sí era en CSI, pero Colombia. Listo. Ay, Miguel, fue cuando el levantamiento de Pablo Escobar, que nos dijo un compañero que sí, cuando Pablo Escobar lo bajaron, en el video se veía que le habían guardado las manos. Estamos hablando de los años 90, ¿no? Ni siquiera todavía existía el sistema acusatorio. Claro, muchos errores, todos los que quieras. Hoy en día sí, les voy a compartir un documento que yo lo comparto mucho en redacción de informes, de un levantamiento a cadáver de 1961. Buenísimo, buenísimo ese documento para que nos demos cuenta. Me lo voy a compartir. ¿Listo? Es todo por hoy. No sé si haya más dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, donaciones, obsequios. No, mentiras. Si hay algo por decir, ya quedó muy pendiente. Si no, pues quedamos por a un chat de distancia.